Triple jornada electoral en Europa con un claro avance conservador y retroceso socialista. El viejo continente ha vivido este domingo una intensa jornada en 3 países clave. Una triple cita con las urnas que deja un mensaje político muy claro, que las fuerzas conservadoras y soberanistas avanzan con fuerza mientras que la izquierda tradicional sufre un importante retroceso. En Portugal, las elecciones legislativas han confirmado la victoria de Alianza Democrática, la coalición conservadora liderada por el primer ministro Luís Montenegro. Con un 32,7% de los votos y 89 diputados, Montenegro logra mantenerse en el Ejecutivo, aunque sin alcanzar, ya lo ven, la mayoría absoluta. Pero el dato más significativo de la noche no es el resultado de la coalición en el poder, sino el auge de Chega. El partido soberanista de André Ventura logra un resultado histórico, más del 22% de los votos y 58 escaños, empatando así con el Partido Socialista, que protagoniza además una auténtica debacle electoral, que pierde casi una cuarta parte de su representación y queda por primera vez igualada en escaños con la nueva derecha portuguesa. Chega se convierte así en la gran revelación de la noche y redefine el tablero político luso, obligando al nuevo Ejecutivo a gestionar un Parlamento mucho más fragmentado. En Rumanía, las elecciones presidenciales también han dejado una victoria con una lectura europea. El actual alcalde de Bucarest y el candidato centrista, apoyado tanto por los populares como por los socialistas europeos, ha ganado la segunda vuelta con el 54% de los votos. Su victoria ha sido celebrada, por supuesto, en Bruselas tras semanas de incertidumbre electoral. Dan ha derrotado finalmente al candidato de Georgescu tras una campaña marcada por fuertes acusaciones, cancelaciones y tensión política. Su derrota se percibe como un alivio para las instituciones europeas. Y en Polonia, la primera vuelta de las elecciones presidenciales ha concluido sin un vencedor claro. Será necesaria una segunda vuelta, aún sin fecha definitiva, para saber quién va a ocupar esa jefatura del Estado. El escenario muestra la indecisión entre el gobierno liberal del primer ministro Donald Tusk y la oposición. En medio de este duelo político hay un dato revelador, muy interesante. El Partido Patriota Confederencia ha sido el más votado entre los jóvenes de 18 a 29 años, confirmando así una tendencia generacional que se viene observando en varios países europeos. 3 países, 3 elecciones y un denominador común, que las formaciones conservadoras, patrióticas y soberanistas consolidan su avance, mientras que los partidos socialdemócratas se ven obligados a reorganizar sus estrategias. Muy buenos días, comenzamos este lunes 19 de mayo aquí en Dando Caña, después, un lunes de mucha resaca electoral por esa triple jornada electoral. Celebramos en el santoral del día de hoy San Pedro Celestino, Papa y San Ivo. Muchísimos asuntos encima de la mesa, no solo esas 3 elecciones en las que nos vamos a detener una por una aquí a lo largo de la mañana, sino también muchos asuntos en clave nacional, no solo por todos los asuntos, todas las nuevas informaciones que implican o salpican, mejor dicho, a Santos Cerdán, con las novedades que vamos conociendo en los diferentes medios de comunicación, sino que también tendremos que hablar hoy de inseguridad de nuevo, porque lo habrán escuchado esta misma mañana en Radio Libertad: doble apuñalamiento, el que hemos sufrido en Alemania, e intento de apuñalamiento aquí en el aeropuerto de Gran Canaria este fin de semana, cuya tragedia no ha ido a más, porque sí que es cierto que la escena que hemos visto a través de las imágenes que tenemos es desde luego bastante peligrosa. Enseguida se lo contamos todo, pero quédense con nosotros en estas 2 horas aquí en Dando Caña, que comenzamos con el comentario de Josep María Francas. Muy buenos días. Pues muy buenos días. Pues mire, yo este fin de semana he intentado meditar un poquito, no mucho, lo que Bolaños explicó el otro día de la reforma fiscal, de la reforma del estatuto fiscal, etcétera, etcétera, del cual justo ya hablamos aquí un poco, y además está Víctor Manuel, que era muy bien que esté hoy, porque de esto sabe evidentemente más que yo. A ver, está claro que una de las batallas de Pedro Sánchez y sus secuaces, y los llamo así sabiendo lo que digo, es comerse o hacer depender totalmente de ellos el poder que le falta, que es el poder judicial, ¿no? Eso empezó con el Tribunal Constitucional, ahí el PP picó y la pifió,
y tenemos a un presidente del Tribunal Constitucional con una mayoría que hacen exactamente lo que les da la gana, sin que parezca que eso tenga que ver con la Constitución, sino con los deseos de Moncloa. Después vino la negociación para el Consejo General del Poder Judicial. Creo que ahí le salió mal al Gobierno, porque la presidenta, si bien era del sector izquierdas, que no deja de ser curioso hablar de sectores en el tema judicial, pues resulta que sale una señora fundamentalmente profesional, con sus ideas las que sean, pero que no traga con lo que parece que no debe tragar, con lo cual ahí le ha salido mal. Pero ahora hay una batalla por ahí muy bestia, que son las salas del Supremo, donde no hay posibilidad de acuerdo ahora mismo, y además ahí sí que ha habido triquiñuelas, más que del gobierno, de Cándido Conde Pumpido, o sea, del gobierno a través de Cándido Conde Pumpido, jugándose con dos salas bastante conflictivas y que de momento está paralizado esto y es súper grave. Pero ahora han decidido ir por otro lado, que es por el tema fiscal, ¿no? Por el tema del estatuto del fiscal. Entonces, yo no voy a hablar de lo que ya hablamos aquí, porque claro, hay que ver cómo acaba. O sea, la propuesta tiene cosas positivas y cosas negativas. En teoría, una cosa que parece muy positiva es el deslindar el mandato del fiscal general del Estado del Gobierno, pero es súper negativa si lo haces un día antes de dejar el Gobierno, o un año antes o medio año antes de dejar el Gobierno, porque obligas al siguiente a que trague con el fiscal tuyo. Si el fiscal fuera absolutamente profesional, le daría igual a cualquier gobierno tragar con uno o con otro, pero como el fiscal ya sabemos cómo se las gasta Pedro Sánchez, eso no va por ahí, ¿no? Pero es que a esa reforma hay que pensar que hay dos más que vienen al lado y que es lo que hace que eso sea un desastre. Y las dos más que vienen al lado son, por una parte, el tema de que incoen los procedimientos la Fiscalía en vez de los jueces, y eso sería horrible porque tienen dependencia jerárquica. Y además con una variante que el otro día no hablamos, pero que es conocida, que es que así como el juez en teoría te toca por turno, el fiscal no te tocaría por turno, sino que te tocaría por designación. ¿Designación de quién? Bueno, tarde o temprano, designación del fiscal general del Estado, que no sé si se meterá en el fiscal de mi pueblo para dirimir un determinado pueblo, pero se puede meter si hay interés en que se meta. Eso sería horrible. Y después hay otra cosa también que sería bastante mala, que es el tema de que quieren que desaparezca la acusación popular, si es que se llama así, porque me lío en la popular y la otra, yo me lío, la particular, yo me lío. Entonces, si hacen que desaparezca esto, queda todo en manos del fiscal, con lo cual, si un fiscal quiere no incoar un proceso, pues no se investiga nada. O sea, ahora mismo nos podíamos encontrar con que todo lo que está poniendo a Pedro Sánchez y su entorno por la corrupción que aflorece por todas partes, le está poniendo nervioso, se podía quedar paralizado simplemente porque el fiscal, que vemos que está actuando como abogado de los acusados, pues paralizara el proceso y ahí no teníamos nada que pelar. O sea, eso es absolutamente gravísimo. Después, sí que es importante destacar que hay muchas entidades que han protestado eso, o sea que realmente hay gente, por ejemplo, pues está desde la Asociación Profesional de la Magistratura como jueces, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la AFE, que es la Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, que es la APIF también, el Consejo Fiscal ha dicho que no traga por ahí, etcétera, ¿no? Bueno, pues o sea que hay una cierta oposición, pero veremos si esta oposición se planta o esa oposición llora y les deja sin desayuno y nada más. O sea, nos estamos jugando, no sé qué nivel de democracia, porque ya está muy baja, pero eso sería una estocada final. Y como el otro día Enrique me invitó al rejoneo a los toros, fui y me lo pasé pipa, pues entonces aprovecho para decir que eso sería el rejón final, clavado de muerte, que bien solo lo hicieron dos. La acusación popular es la que se ejerce en defensa del interés general y la particular se entiende que es siempre la víctima. Nos acompaña también en esta mesa Miguel Robledo, muy buenos días. Buenos días. Y Víctor Manuel Siligrat, ¿qué tal? Muy buenas. En fin, vamos con el primer asunto del día y con ello Me gustaría, abrimos. podría hacer algún matiz rápido de lo que ha comentado José María. Sí, además te he mentado para eso, porque muchas gracias. Todos los matices muchas que puedas. Gracias, José María, que Dios te lo pague. Gracias. La cuestión, siguiendo con siempre las sabias reflexiones de José María, voy a ser breve.
Alba, pero sí creo que es importante, con el debido respeto de la importancia, porque yo cuantos más años tengo, sé lo poco que sé y lo mucho que tengo que aprender, dicho sea de paso por el tema del proceso judicial en mi calidad de 41 años de colegiado, hay que tener en cuenta que, en primer lugar, todo esto que estamos hablando, meditaciones políticas muy adecuadas que está haciendo José María, pero yo sin querer me voy a las meditaciones del ciudadano de a pie, del que acude a un juzgado a acudir a auxilio judicial, que cualquiera de los que estamos aquí o fuera de aquí, en cualquier momento pueden ir a presentarse porque haya cualquier actuación o como testigo o como fuere en una investigación. Por lo tanto, a mí lo que me parece, y este proyecto, va para largo, todas estas ideas de reformas. Han puesto trámite de urgencia, ¿eh? Bien, pero por mucho trámite de urgencia yo espero y deseo que vaya para largo, porque el tema de la acusación popular, por ejemplo, yo entiendo que si lo quitan iría contra lo que establece nuestra Carta Magna, que es la Constitución. Por consiguiente, ahí habría la viabilidad de recurrir. Y luego también hasta Europa. Pero voy a ser breve porque si no Alba se va a enfadar conmigo y con razón, para no extenderme en demasía. El tema correspondiente de los fiscales. ¿Por qué hablo de la seguridad jurídica? Pues porque el fiscal, al margen de sus ideologías políticas o no, que es fundamental, pero yo hablo del ciudadano de a pie, el fiscal, en primer lugar, que sepamos al día de hoy que la designación de los fiscales son en virtud de los juzgados en los que están. Es decir, cada fiscal se le designa si está en un juzgado de instrucción o si está en la audiencia provincial. Esas son cuestiones que ya se hacen desde el punto de vista de los órganos jerárquicos del Ministerio Fiscal. Pero es fundamental saber que, al margen de que hay una instrucción por el fiscal, la tutela judicial efectiva está establecida en la Constitución y es necesario que exista un juez a los fines de que se vea esa investigación, además, evidentemente, luego ya en el ámbito del juicio oral para absolver o condenar, a los fines de que la función del Ministerio Fiscal, aunque no lo parezca por lo que estamos viendo en los ámbitos políticos, es acusar y además velar por el principio de la legalidad. Por lo tanto, toda persona que vaya a un proceso judicial tiene el derecho, y así le asiste la Constitución y los derechos fundamentales establecidos en España y fuera de España, es decir, en Europa, de que hay una garantía procesal de seguridad jurídica y que no se vulnere la presunción de inocencia al amparo de distintas tutelas judiciales al margen del Ministerio Fiscal. Y ya termino. Por lo tanto, la función del Ministerio Fiscal, si la limitan únicamente a lo que es el ámbito de la instrucción, que no es únicamente, es importante, quedaría, yo entiendo que cogito lo que es la seguridad jurídica del justiciable, por las razones que he expuesto anteriormente de una manera breve. Y además manifestar que en este sentido el Ministerio Fiscal también tiene la función, y ya termino, de velar por ese principio de la legalidad, sin olvidar que el Ministerio Fiscal siempre es fundamental también en las intervenciones, y ya hablaremos en su momento, cuando lo queráis oportuno, Alba, de los procesos de familia, que son fundamentales, que luego se desvían cuando hay actuaciones penales de actos correspondientes en sí. Luego hablaremos de ello. Antes vamos con Pedro Sánchez y la corrupción de su gobierno y de personas que formaron parte del mismo, porque durante la semana pasada El Mundo publicaba la serial de mensajes de WhatsApp entre José Luis Ábalos y el propio líder del Ejecutivo, y hoy conocemos como el propio Pedro Sánchez ya sabía que esto se iba a publicar. El presidente del gobierno ya era conocedor de que estos mensajes iban a salir a la luz. Es más, habría revisado todo su historial de conversaciones con Ábalos y, por lo visto, según trasladan diversas fuentes a Juan Malamed, no encontró nada incómodo. Sí que es cierto que está molesto, pero se lo toma con bastante resignación, es lo que cuentan los compañeros del Mundo. Más interesante es saber por lo que está preocupado, por lo que podría estar preocupado el propio presidente del gobierno con Santos Cerdán. Ya saben que se le ha mantenido como secretario de organización desde el momento número 1 en el que Víctor de Aldama dijo públicamente que habría entregado un sobre con 15.000 euros en efectivo enfrente a una cafetería enfrente de Ferraz. Hoy El Confidencial desgrana precisamente qué empresa podría ser directamente una de sus beneficiadas. Ya saben que la UCO está investigando diferentes mensajes y diferentes actuaciones de Santos Cerdán, y entre esas conversaciones entre Santos Cerdán y Koldo aparece precisamente diversas conversaciones, diversos mensajes donde se habla precisamente de la adjudicación de obra pública para favorecer a constructoras de su entorno. Una de esas compañías, según El Confidencial, fue supuestamente Acciona, con numerosos contratos en Navarra y en País Vasco, dos regiones en las que Cerdán además tiene bastante poder desde hace bastantes años. Esto es lo que cuenta El Confidencial, pero es que en el debate llevan hoy precisamente una de esas obras
Una obra de hasta 76 millones de euros por la que el secretario de organización del PSOE se habría llevado una comisión. La investigación de esto, cuenta el debate, habría comenzado a finales del año 2024 a raíz de la presentación de una denuncia. Tras una hora de declaración, el denunciante aportó diversas pruebas sobre el contrato, sobre un presunto amaño en la adjudicación del proyecto de duplicación del túnel de Belate. El contrato fue otorgado a una UTE integrada por 3 empresas diferentes. Una de ellas, curiosamente, también es Acciona. Así que parece que todo se va confirmando, por lo menos según las investigaciones periodísticas. Veremos si finalmente la UCO en ese informe así se lo acredita al magistrado del Tribunal Supremo, y las reacciones no se han hecho esperar durante todo este fin de semana. Es más, tanto Partido Popular como Vox han coincidido en la línea de comunicación. Fíjense que ahora mismo hay más sumarios abiertos que presupuestos ha conseguido aprobar el Gobierno de España, y hay más imputados que leyes han conseguido aprobar el Partido Socialista en las Cortes Generales. Un gobierno que está cada vez más asediado por la corrupción. Todos los días aparecen nuevas informaciones que implican a más miembros del gobierno, hasta el punto de que ya Sánchez cuenta con más imputados que ministros entre sus filas. Bueno, pues desde luego la actuación de Santos Cerdán está en entredicho por parte de pues lo que ha hecho en estos últimos años tanto en Navarra como en el País Vasco. Él sí que es cierto que desde un primer momento ha dicho que todas estas acusaciones eran infundadas, pero lo cierto es que habría mensajes con Koldo García y que las empresas beneficiadas siempre serían las mismas, Miguel. Bueno, yo creo que la banda del Peugeot, que recordaréis que era ese Peugeot 407, 408, en el que Sánchez, cuando es expulsado del paraíso de Ferraz, empieza su propia reconquista. Recuerda que había 4 personas en ese coche. Uno era Koldo, portero de Puticlub. Chofer. Sí. Otro era Ábalos, que por lo que se está contando, presumiblemente es un putero. El tercero es Sánchez y el cuarto es Cerdán. Con lo cual, esto se va configurando, ¿no? La verdad es que es un ambientazo el que debe haber ese coche, y un nivel moral en el que, de las conversaciones, que no es de extrañar. De todas maneras, Cerdán es el que hasta ahora parece que se va zafando, ¿no? Porque efectivamente Aldama dijo: a este señor le di 15.000 euros en una cafetería próxima a Ferraz. Este señor Cerdán, en el que también vuelve a decir Aldama: oiga, este es el señor, esto está dividido por cuotas, las comisiones. Y el norte es de Cerdán. Navarra y País Vasco, todo lo que hay ahí es Cerdán. Por eso, lo que citaba Alba del túnel de Belate, que puede haberse llevado una comisión o no. Es decir, vamos a dejar las investigaciones que irán fluyendo, sin olvidar que Cerdán también puede aparecer en esos WhatsApp, en el que, curiosamente, tú has citado en la introducción, oiga, Sánchez los conocía 7 meses antes. Y dices, ¿y por qué conocía Sánchez esos WhatsApp? ¿Lo conocía porque algún servicio del Estado tenía información? ¿Los conocía porque a lo mejor le había dicho Ábalos: tengo todo esto, léetelo y luego lo comentamos en el café de sobremesa? Es decir, todo esto se va complicando cada vez más, ¿no? Por eso no es raro que el famoso Iván Redondo ya empieza a surgir como nombre, como en la nueva incorporación. Dicen que tienen las horas contadas para volver a la Moncloa, ¿eh? Sí, es el Mbappé, entre comillas, que quiere fichar Ferraz, ¿no? A la pregunta esa que hacías tú, a ver, yo no leo El País, con lo cual no sé, pero comentaban esta mañana en algunos medios de que ayer El País explicó, o publicó como en teoría exclusiva, de que estos WhatsApps los conocía el entorno y Pedro Sánchez, porque había un señor que había intentado que le pagaran, que pedir favores por eso, o sea, ¿cómo se llama esto? Chantaje con esos WhatsApps, y entonces que miraron y dijeron: pues nada, que tire para adelante.
Al menos con los que se han publicado. Ahora, yo no sé, como no leo El País, no sé hasta qué punto lo dijo El País ayer, es verdad eso, pero eso sería una posible explicación que a mí me suena rara, porque lo que parece que ponía El País, las peticiones que hacían esos tíos o de la persona eran un poco chorras, de que fulanito le pasara no sé qué, zutanito no sé qué. Si los WhatsApp es evidente, es decir, ahí no hay delito, es decir, no hay ni delito, sí, pero ni en la publicación. Está haciendo, creo que más daño eso, claro, que los delitos gordos de los 15.000 euros claro, de Cerdán. Porque está constatando que esa relación con Ábalos era muchísimo más estrecha de lo que pensábamos y que no se rompe. Y además, en un momento dado lo saca del paraíso Sánchez, lo saca del gobierno y lo vuelve a meter a este señor que ya conocería Sánchez su historial fiestero en los paradores, ¿no? Entonces la siguiente pregunta es, ¿por qué lo vuelve usted a meter? Es decir, hay una relación en contra de lo que ustedes han venido a trasladarnos, que bueno, sí, que es una relación casi profesional entre cliente y abogado, y resulta que no, que aquí era una... Tú sabrás más de eso, pero a mí me da la sensación de que eso va o sea, el tema de que los expertos en marketing habláis de que ganar la reputación cuesta mucho, pero perderla cuesta muy poco. Pero supongo que el perderla es como todo. La vas, diríamos, socavando hasta que la pierdes. Entonces, da como la sensación de que ese goteo permanente de WhatsApps, que no dicen nada del otro jueves, pero que dicen bastante del miércoles, lo que están haciendo es que la reputación acabe de caer, porque había toda una suma de cosas. Que eso es verdad o mentira, como es una percepción, yo no lo sé. Es que la reputación de este hombre está, para los que no creemos votantes, en él, está en la lona. Ya, pero para los votantes, que creen en él, se reafirman que es una conspiración del mundo mundial, del universo. Depende, cuando Roldán salió en calzoncillos no se reafirmó nada. Sí, no, pero fijaos todo lo que ha aguantado este tío. Ahí Felipe González iba detrás, y yo Felipe González no tenía nada que ver con Roldán. Al margen de que la gente crea en Sánchez o no, es una opinión humilde, como siempre digo, porque yo, repito, cada vez veo más y me sorprenden más las cosas que oigo, que veo y que escucho. Pero yo creo que al margen de lo que en este caso pueda haberse y todo esto, yo creo que es que hay paisanaje de determinadas gentes o personas de este país que les da igual quién esté, sea Sánchez o Sancho, siempre y cuando no llegue el centro derecha o la derecha o los liberales. Es decir, esto es una cuestión que es independientemente de lo que se pueda ver de Sánchez, porque habéis comentado, tanto Miguel como José María, como el propio presidente de gobierno Sánchez, si esos WhatsApp son delitos o no. Algunos lo han considerado como no son delito, otros lo han considerado que sí son delito. Bueno, en primer lugar, si son delito, habría que actuar judicialmente. En segundo lugar, si afectan al interés de orden público, no tendría por qué ser delito. Un WhatsApp puede ser o considerarse que es delito cuando se está vulnerando alguna injuria o calumnia o se está haciendo alguna grabación sin autorización o consentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que evidentemente si yo mañana estoy hablando con José María o con Miguel o con Alba o con quien queráis hablar y yo está hablándose algo de esa persona podría tener ese derecho siempre y cuando no vulnere mis derechos, es un tema muy delicado. Por eso cuando dice Sánchez, eso es un delito. Bueno, las filtraciones de los juzgados, entonces, ¿qué son? Delito. Es decir, ¿qué pasa cuando se filtran declaraciones que son dentro de un propio juzgado con una tutela judicial efectiva? No, hay que el propio Sánchez eso sí que es delito. La filtración de mensajes de otros. Secretas. Bien, eso pero sí que es todo delito. esto hay que verlo de que aquellos que se consideren perjudicados en su intimidad, que acudan al juzgado. Eso es un tema legal. Pero luego está el tema político, como bien estáis comentando, que se queman. Evidentemente, todas estas cosas no favorecen para nada la imagen, no de este político Sánchez, sino de cualquier político. Sí, pero porque nada pero además, puede favorecer. tú decías que yo estoy de acuerdo, O sea, que mucha de la gente que vota a Sánchez, lo que puede ser que lo que vote es que no quiere votar a lo que vendría por el otro lado. Y yo creo que eso a mí me parece evidente en mi cabeza, pero también es verdad que no todos. Entonces hay un margen de los que votan a Sánchez que igual sí que les afecta todo el tipo de porquería que están viendo alrededor. Y de hecho las encuestas de alguna manera reflejan que está disminuyendo su apoyo electoral a pesar de que se está comiendo el apoyo electoral de Más Madrid y Podemos. Con lo cual habría una disminución. Yo creo que ahí hay gente, no creo, pienso que ahí hay gente que sí que valora esas cosas. Hombre, que son los no cafeteros, o sea, los no de la secta SOE, porque sectas todos los partidos tienen,
todos. Entonces la secta PSOE le da absolutamente igual lo que haga, porque lo que es de estos, o sea, son del Barça y el Madrid fuera, y son del Madrid y el Barça fuera. Es la misma filosofía, es muy racional todo esto, ¿eh? Es un fanatismo, o sea, está pensado con político, con las hormonas. En este lenguaje coloquial, ¿no? Un fanatismo político, pero... Por eso, y después, sobre el segundo tema, claro, los WhatsApps, y lo recordabas tú, el propio Sánchez filtró un WhatsApp de Pablo Casado en su momento, y se quedó tan ancho y lo filtró en el Congreso, diciendo que había llegado por WhatsApp a un acuerdo con Casado sobre el Consejo General del Poder Judicial y que después lo había roto Casado, y eso era un WhatsApp. Y ahí nadie de este bando se quejó ni se escandalizó para nada. Pero salvo que me falle la memoria, y perdón, que si no ya se me va la idea, salvo que me falle la memoria, yo creo que Sánchez en un debate que tuvo con Feijóo le hizo mención, o no, con Rajoy, le hizo mención de esos WhatsApp que tendría que dimitir por esos WhatsApp. Pero no por eso, por el WhatsApp a Bárcenas diciendo... No me acuerdo la forma, sé fuerte. Luego entonces estamos en una línea... Sí, pero ahí diríamos, el Sánchez no desvela ningún WhatsApp personal suyo de otro. Pero lo que está pasando ahora es que se desvelan teóricamente WhatsApps. Porque, a ver, lo que se está discutiendo son dos cosas. Si es delito el publicar eso, y otra cosa es si hay delito en el contenido de los WhatsApps. Parece que la segunda parte está clara que no. Parece que la segunda parte todo el mundo está... No, es más, incluso se dice que el mundo ha estudiado con abogados, con los abogados del mundo, si tenían que evitar alguno, no fuera caso que les cayera un paquete. Entonces la única discusión ¿es delito publicar eso, que son conversaciones privadas entre dos personas? Y ahí... más o menos hay quien dice, hombre, si una de las dos partes es la que filtra, seguro que nada. Y como dice que ha dado la autorización, se ha ido todo a freír pardos. Es delito si tú estás revelando cuestiones íntimas que afectan pues, de unas relaciones afectivas o cosas de más... Aquí también es cierto que no sorprende a nadie que el propio presidente del Gobierno mostrara su enfado o su rechazo a las actitudes de ciertos varones o incluso el desprecio por... cosas que hemos ido viendo a lo largo de todos estos años a diferentes compañeros del Gobierno, como pudo ser en su momento a Pablo Iglesias, o sea que tampoco es... Además resulta curioso que yo creo que Sánchez, rectificarme por favor si estoy equivocado, no, sí que le he escuchado decir que los WhatsApp son un delito en el Congreso, pero no le he escuchado decir que están deformados o modificados o de alguna manera transformados. No, porque desde el Gobierno lo que se ha intentado mostrar es que esto no es un aviso a navegantes de José Luis Ábalos, sino que es la propia UCO, cuando, por lo que hemos conocido también, cuando estos mensajes se intentan incorporar a la causa y se rechazan, cuando unos mensajes de este tipo se rechazan, ni siquiera llegan a ser transcritos por los propios agentes, es decir, que tampoco tendría sentido alguno. Pero en fin. De todas maneras, hay que ir al fondo, es decir, porque nos quedamos en la espuma. Es decir, que ha aparecido en muchos sitios los calificativos que usa el presidente, ¿no? Cualquiera de nosotros en nuestros móviles, en una conversación entre colegas, podemos estar hablando y tú a tu marido, Alba, seguramente una vez le has dicho, joder, este imbécil. Lo sacamos de contexto y dice, oye, ¿cómo quiere a su marido que lo califica de imbécil? Pero que todo lo hemos hecho con amigos y dice... En un momento, eso me lo sacas de contexto. Con lo cual, yo creo que lo que hay que quedarse no es en la anécdota, sino ir al fondo, ¿no? Es decir, en esa relación íntima y en una manera de funcionar que es absolutamente llamativa por ese aspecto despótico y ese control absoluto que tiene. Claro. Bueno, ya sabéis desde hace años que el presidente del Gobierno, que Pedro Sánchez, estaba muy cuestionado por haber plagiado su tesis electoral. Sí. Pues bueno, parece que la cosa es de familia, porque recordarán todos ustedes que en las redes sociales se hizo muy viral una de las actuaciones del propio David Sánchez, la danza de las chirimoyas. Pues la autoría se le atribuye a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, pero hoy Voz Populi cuenta como parte de la comunidad musical considera que esa obra no es suya, sino que el creador de la pieza es un pianista de origen cubano llamado Leonel Morales, o alguien del entorno cercano de este último, así que no sería la obra cumbre de David Sánchez. ¿Pero eso es la obra que es un churro o no? Esa.
Ah, porque yo sé que hay una que es un churro, yo no la he oído porque todo el mundo dice que se parte de risa cuando la escucha. Ahora te la pongo en la pausa no tiene de publicidad sentido. a la que nos vamos a ir. Por cierto, por otro lado, semana importante en el Senado porque están citados a declarar, por un lado, Pilar Alegría por su conocimiento, si es que en algún momento lo tuvo, la gestión que se realizó desde Paradores, ya que en su momento ella fue quien estaba al frente de Paradores, de aquellas fiestas que José Luis Ábalos se pegaba por toda España, que conocemos hasta el momento en Teruel y también en Sigüenza. Por otro lado, también está llamado a declarar Félix Bolaños por la cuestión del fiscal general del Estado y toda la reforma judicial que antes ha comentado tanto Josep María Francas como Víctor Manuel Seligrat. En fin, 12:29, nos vamos a la primera pausa de publicidad del día de hoy y enseguida volvemos. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973 0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Pasan 3 minutos de las 12:30 del mediodía, 11:30 en Canarias, y si podemos contar verdades en libertad, sin censura, aunque nos desacrediten, siendo nosotros y manteniendo nuestra identidad, es gracias a todos y cada uno de ustedes, al Club de Amigos, que es una parte muy importante. ¿Cómo pueden ayudarnos? Pues ya lo saben, dándose de alta, y por muy poco nos ayudan muchísimo. Además, el Club de Amigos también intenta organizar actividades que puedan resultar de interés y divertidas y de entretenimiento para todos ustedes, como la de mañana martes, día 20, la séptima ya, del ciclo de José Javier Esparza sobre cuestiones decisivas de la historia de España, que va a estar con Marcelo Gullo, que es académico, analista, lo conocen de esta casa, y también consultor en relaciones internacionales. El tema a tratar será la España virreinal, un milagro de supervivencia política. No sé si sabían ustedes lo que pasó en Madrid después del lanzamiento del 2 de mayo. ¿Saben dónde fueron sepultados los fusilados del famoso cuadro de Goya? Pues el Parque del Oeste alberga este pequeño jardín, el lugar de enterramiento más antiguo de Madrid, actualmente situado entre la Rosaleda y la ermita de San Antonio de la Florida, en el que descansan los restos de 43 fusilados en la montaña de Príncipe Pío, los conocidos como héroes del 2 de mayo de 1808. El miércoles, día 28 de mayo, a las 10:30 de la mañana, lo vamos a recorrer junto a Miguel Reseco, escritor e investigador en estos hechos, y lo abrirá para todos nosotros, conociendo además su historia y lo que dejó escrito el único superviviente de aquellos fusilamientos. Para inscribirse en esas y otras actividades, tanto de forma presencial como online si viven fuera de Madrid, o darse de alta o informarse de cómo hacerlo, de todos los detalles de cada una de estas citas, llamen al teléfono que aparece en pantalla, que es el 91 616 24 64. Ahí les van a informar de todo. Si lo prefiere, un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. 91 616 24 64. Nos vamos ahora hasta Rumanía, porque este domingo las elecciones han confirmado al alcalde de Bucarest y al candidato Nicusor Dan como el ganador de la segunda vuelta de esos comicios, con el 54% del apoyo. Contaba con el apoyo, ya lo saben, y el respaldo de todas las instituciones de Bruselas, también del Partido Popular Europeo, de los socialistas europeos, y derrotaba de esta forma finalmente al candidato soberanista de Alianza para la Unión de Rumanos, el candidato de Călin Georgescu. Simeon precisamente ha reconocido esta derrota. Hemos perdido la segunda ronda de las elecciones aquí. He tenido alrededor de 5 millones de votos. Mi oponente ha ganado con 1 millón de votos más.
No podemos acusar de forma contundente de manipulación en los votos. Continuaremos representando el movimiento soberanista, conservador y patriótico en Rumanía. Ha sido un honor representaros en esta batalla. Hemos perdido esta batalla, pero no hemos perdido, ni perderemos esta guerra. Bueno, y atención a lo que ha desvelado el fundador de Telegram, Pavel Durov, a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en X, que ha denunciado cómo el servicio de inteligencia francés le había presionado para silenciar ciertos canales conservadores en Rumanía, coincidiendo de esa forma con la segunda vuelta de las elecciones. Asegura Durov que se negó rotundamente y que no iba a bloquear a los manifestantes ni en Rusia, ni en Bielorrusia, ni en Irán. No empezaremos a hacerlo, por tanto, dice, en Europa. En fin, tenemos conexión con Sergio Velasco, que es politólogo y columnista, para analizar esta resaca electoral de las elecciones en Rumanía. Sergio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Salva. Estoy encantado de estar aquí con vosotros. El placer es nuestro y la primera pregunta es clave. ¿Cómo ha influido toda la maquinaria de Bruselas en el resultado de esta segunda vuelta? Bueno, es claro que el establishment, tanto rumano, que recordemos que lleva aquí gobernando 35 años, y tanto desde la Unión Europea, ha tenido un impacto significativo, pero sí que es verdad que al final 9 puntos es demasiada ventaja para Nico Jordan. Y es cierto que la campaña del miedo la ha utilizado muy bien, de que Simeón era un prorruso, de que se iba a aislar y de que seguramente si él ganase, pues los fondos europeos dejarían de llegar. Y sí que es cierto aquí la Unión Europea sigue siendo vista como algo bueno porque ha hecho muchos proyectos, tanto escuelas como hospitales, carreteras. Entonces la mayoría de la población, incluso sabemos que Rumanía es un país ciertamente conservador en lo moral, ha decidido pues votar a Nico Jordan precisamente por esa campaña del miedo. Y otra de las cosas importantes es que los rumanos nunca han visto el lado progresista, es decir, aunque gobernase el PSD, el Partido Socialdemócrata, nunca había hecho ninguna ley progresista ni nada de ideología de género, ni nada por el estilo. Entonces no conocen lo que realmente se les puede venir encima y por eso han decidido votar a Nico Jordan. ¿Cómo valoras, Sergio, no sé cómo definirlo, esa intención del servicio de inteligencia de francés, que Francia niega, por cierto, sobre el intento de censurar o de prohibir, restringir ciertos canales de Telegram ante esta segunda vuelta en Rumanía? Bueno, creo que no es algo sorpresivo. Ya de hecho en las elecciones anteriores presidenciales, las que suspendieron, el servicio de inteligencia francés, incluso la embajada francesa, Macron y sus ministros de Exteriores, ya avisaron de que había una supuesta injerencia rusa incluso antes de que se suspendieran las elecciones, ya tratando de interferir en esas elecciones. Recordemos hace 2 semanas o una semana y algo que una diputada del partido de Emmanuel Macron dijo que harían todo lo posible para que George Simeón no llegase a la presidencia. Entonces es algo que no nos coge por sorpresa. Los mensajes tanto de Thierry Breton, que ya afirmó de que suspendieron las elecciones y podían hacerlo en otros lados como en Alemania, es algo que nos sorprende, y que Pavel Durov lo diga públicamente no es algo novedoso. La Sconi, la que fue a la segunda ronda en las anteriores presidenciales, se reunió varias veces en la embajada francesa. Muchas voces conservadores han denunciado esta injerencia. De hecho, el propio Georges Simeón lo ha dicho varias veces, incluso cuando estuvo en la televisión francesa. Entonces no es algo novedoso, y desde aquí pues obviamente se ve como que hablan mucho de interferencia rusa, pero no hablan de la interferencia de otro lado, que es real y que está influyendo y ha influido en estas elecciones. ¿Qué le espera a los rumanos para estos próximos años? Pues con un gobierno de Nico Jordan, pues lo que podemos esperar es un modelo un poco como Emmanuel Macron, es decir, más políticas progresistas, más acercamiento a Bruselas, es decir, básicamente seguir un poco las órdenes desde que vengan de von der Leyen. Eso es lo que les va a esperar a Rumanía, y sinceramente en parte se ve como una gran derrota porque Giorgia Simeone era el favorito en todas las encuestas hace unas semanas, pero yo creo que desde Rumanía tienen que verlo con una visión también ciertamente positiva, no tan negativa,
de que al fin y al cabo el partido nació en 2019, han obtenido 5 millones de votos, Giorgio Simeone solo tiene 38 años y, como ha dicho él, ha perdido una de las batallas pero no ha perdido la guerra. Entonces vamos a ver qué pasa. Ahora seguramente haya elecciones en la alcaldía de Bucarest, porque el que ha ganado era el alcalde de Bucarest. Pero bueno, es un feudo bastante progresista, así que difícilmente algún conservador se haga con el poder ahí. Pero Nico Jordan, ya hemos visto lo que ha hecho en Bucarest, ha sido investigado por supuestas corrupciones, y entonces podemos esperar un poco lo que Emmanuel Macron representa en Francia, pues un poco en Rumanía. Y respecto a la guerra de Ucrania y Rusia, pues podemos esperar la misma política de envío de armas, de envío de dinero, y estar haciendo lo que diga la Unión Europea. Sergio Velasco, muchísimas gracias por este análisis. Te envío un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Alba. Que tengas un buen día. Francas. Sí, me da la sensación de que la influencia fundamental no ha salido en la entrevista. Pero la influencia fundamental de Bruselas es muy fácil. Consiste en que tanto el Partido Socialdemócrata como el Partido Conservador apoyen a un candidato. Eso es suficiente influencia como para decantar las elecciones, no hace falta que hagas nada más, porque en un país normal eso no ocurre. O sea, están unos en un bando y otros en otro. Si se juntan es porque alguien les está juntando y se llama Bruselas, ¿no? Hay que ser muy listo. Nos vamos con José Antonio Fuster, que en estos momentos está en rueda de prensa criticando ese Congreso Nacional que el Partido Popular va a celebrar en el mes de julio como una especie de cita para definir todas sus ideas y su programa. Claro, lo que decimos, todos saben lo que decimos, todos saben lo que queremos. Vamos a reconstruir todo lo que han destruido, vamos a acabar con la corrupción y la ruina de este gobierno y vamos a hacer a España grande de nuevo. Y lo haremos en compañía de nuestros aliados internacionales. Y si no lo podemos hacer con los de aquí, pues tendremos que hacerlo con nuestros aliados internacionales, que benditos sean. Y por eso para mí es un enorme placer anunciarles que Foro Madrid celebrará su 4º encuentro regional en la capital de Paraguay, en Asunción, los próximos 12 y 13 de junio. Participarán alrededor de 40 panelistas y asistirán más de 1.500 personas. Toma relevo este encuentro regional de los encuentros celebrados cada año desde 2022, organizados por Foro Madrid. Si no me falla la memoria, yo creo que fueron Bogotá, Lima y Buenos Aires. Y bueno, participarán, por supuesto, autoridades del gobierno paraguayo, gobiernos afines, líderes políticos y destacadas figuras del ámbito económico y social. Pero bueno, para figuras ustedes, así que háganme preguntas, alguna pregunta interesante y estaré encantado de responderlas. Muchas gracias. Voy armado. Hola, portavoz. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo Quiero está? preguntarle por el Festival de Eurovisión. ¿Qué le parece la participación de Israel en el festival y las críticas de la izquierda porque no se debería permitir participar a un Estado que lleva más de 50.000 muertos en Gaza? Gracias. Es muy mala idea politizar un festival de música que precisamente lo que busca es superar cualquier división política a través de la música. Pero a mí lo que me asusta, de verdad, lo que nos asusta a todos en Vox, es que, a ver, la Constitución española exige a los poderes públicos el principio de neutralidad. ¿El ente, la Corporación Radio Televisión Española, es un poder público? Sí. Pero, por tanto, debería tener un principio de neutralidad. En cualquier Estado de Derecho medianamente normal, el presidente de la corporación no es que debería dimitir, es que tendría que ser cesado inmediatamente por incumplir el mandato constitucional, que es el principio de neutralidad de los poderes públicos. Y eso es lo que ha hecho exactamente Televisión Española en este festival, de una manera que a mí me abochorna. Así que eso es lo que nos preocupa a nosotros. No la participación de nadie, sino la participación activa de un poder público en contra del principio de neutralidad y a favor de una ideología determinada. No puede ser. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, da igual. Se han referido ustedes al avance de los partidos patriotas en Europa.
No sé si hacen alguna lectura de que ese avance no se esté produciendo en la misma magnitud aquí en España. Y luego, por otro lado, le quería insistir respecto al Congreso del Partido Popular. ¿No tienen ninguna esperanza en que pueda suponer un acercamiento en ciertas materias al ideario que defienden ustedes? Gracias. A ver, España seremos los últimos, muy posiblemente, pero ocurrirá. Cuando yo digo eso siempre de Vox gobernará y ese día llegará, es que tengo toda la fe del mundo, toda la confianza y los datos nos avalan. Recuerde cómo hace un tiempo pues estaba todo el mundo dado por muerto a Vox. Bueno, nos han dado por muertos tantas veces, 9, 10 veces, y sin embargo seguimos aguantando, seguimos subiendo, seguimos poco a poco vamos consiguiendo lo que nos proponemos. Pero ese día llegará. Es verdad que en otros países pues desde luego lo tienen un poquitín más fácil o han dado con la tecla adecuada para movilizar a su electorado. Nosotros trabajamos codo a codo con muchos partidos patriotas y aprendemos de cada elección. Así que nosotros esperamos, desde luego, que lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Portugal, nosotros analizamos con nuestros socios y amigos de Chega su campaña electoral y seguro que podremos sacar muy buenas conclusiones para el futuro. Pero los problemas de Portugal y España son muy parecidos. Algunas veces nos dicen, bueno, los problemas de Suecia y de España no son tan parecidos. Pues sí son parecidos. Entonces, la colaboración entre todos los partidos patriotas, cosa que no ocurría antes, es muy activa, muy activa. Así que no tenemos ninguna duda de que nosotros vamos a seguir en la senda de crecimiento, ganándonos la confianza de los españoles, sobre todo porque el bipartidismo nos lo pone bastante fácil. Muy difícil por la persecución, pero muy fácil porque es que solamente hay que salir a la calle y tener ojos. Tienes ojos y ves lo que hay alrededor y dices, Dios mío, ¿en qué están convirtiendo a España? Así que ese día él llegará. Y en cuanto al Congreso del Partido Popular, pues mire, esperanzas yo, milagros en Lourdes. Aquí usted me ve, ya peino canas, unas cuantas, sobre todo en la barba. Aquí no sé, todavía no, en el pelo menos. Pero no acabo de... Es lo mismo, yo no creo que haya habido jamás un Partido Socialista bueno y tengo la extraña certeza, convicción íntima, de que jamás ha habido un Partido Popular útil. Entonces, no puedo esperarme mucho del Partido Popular. Es que pactan juntos 9 de cada 10 cosas en Bruselas, que aquí han pactado todas, asalto a todas las instituciones, que nos han expulsado de los sitios en los que nosotros teníamos derecho a estar por nuestra representación. Madre, o sea, pues como para estar... Pero bueno, nosotros sí que confiamos, les voy a decir una cosa, sí que confiamos, lo he dicho también, se lo digo como presidente de Vox Madrid, que estamos viendo que hay alcaldes en municipios que sí que están hartos, completamente hartos, de seguir las políticas del bipartidismo y que se están acercando a Vox, alcaldes del Partido Popular que dicen, nosotros no podemos seguir así. Y ahí, fíjese, estamos llegando a unos acuerdos excepcionales en poblaciones con una cantidad de vecinos muy importante y con unos alcaldes que han dicho basta ya. Entonces esperamos que haya también gente del Partido Popular que diga basta ya. Bueno, pues a lo mejor puede haber alguno, pero sobre todo en la política municipal, desde luego, creo que podemos hacer alguna que otra cosa más interesante. Y si eso es todo, les doy las gracias y espero verles el próximo lunes. Recuerden siempre lo que siempre les digo, que tienen nuestros teléfonos, el teléfono de Juan Ernesto Pfluger, que es un alma caritativa, buena y agradable. No lo es. Pero vamos, Termina la rueda de prensa de José Antonio Fuster. Enseguida analizaremos algunas de las cuestiones que el propio portavoz nacional de Vox ha repasado en esta rueda de prensa, como las elecciones de Portugal. Pero antes nos vamos a una breve pausa de publicidad y a la vuelta se lo contamos. ¿Y si este fin de semana descubrieras el Madrid que no te esperas? La comarca de Las Vegas y la Alcarria de Madrid te abren sus puertas con una propuesta única de turismo rural, cultural, natural
y sabroso. Descubre 4 de las villas de Madrid más auténticas: Chinchón, Colmenar de Oreja, Villarejo de Salvanés y Nuevo Bazán. Pasea entre su historia, sus plazas, sus museos etnográficos y siente el alma de la comarca. Si lo tuyo es la naturaleza, prepárate para recorrer rutas como la de los Cortados de Titulcia o la senda ecológica del Tajo. Y no te pierdas sus centros de educación ambiental. En Ambite y Corpa la naturaleza se entiende y se vive. ¿Te gusta el aceite de oliva de verdad? Entra en Bodegas con Historia, prueba aceites de almazaras familiares y vive experiencias de oleoturismo inolvidables. Súbete a la bici y recorre la Vía Verde del Tajuña o el Gran Tour Ciclamadrid. Y si lo tuyo es el sabor del campo, visita fincas como Te Traigo la Huerta o la Huerta de Carabaña, con productos de kilómetro cero y un menú degustación que te hará quedarte más de un día. Porque este rincón de Madrid no es solo para una excursión, es para vivirlo con calma. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, seguimos analizando las elecciones de este domingo. En este caso viajamos ahora hasta Portugal, Marién Vallejo, porque además de esa victoria de Montenegro también llama mucho la atención ese auge que casi se coloca en una segunda posición de Chega. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Así es, ha sido un fin de semana lleno de elecciones en varios países europeos. Y uno de esos países ha sido Portugal, donde la Alianza Democrática del actual primer ministro Luís Montenegro ha ganado estas elecciones con el 32,1% de los votos. Se queda, eso sí, lejos de la mayoría absoluta. Estos resultados para el líder de Alianza Democrática suponen un voto de confianza. Ha asegurado también que Portugal les quiere a ellos, a su partido, y que no quieren más elecciones anticipadas. El pueblo quiere este gobierno, no quiere otro. La gente quiere a este primer ministro, no quiere otro. El pueblo quiere este gobierno y este primer ministro respeta y dialoga con la oposición. Pero es que el pueblo también quiere que lo hagan. Con el 23,38% de los votos ha quedado Pedro Nuno Santos, el líder del Partido Socialista. Un batacazo electoral que ha provocado, de hecho, su dimisión. Santos ha reconocido los malos resultados de su formación y ha convocado elecciones internas para elegir al nuevo líder de los socialistas. Asumo mis responsabilidades como líder del partido. Como hice en el pasado, siempre dije que debía asumirlas. Por eso, quiero pedir elecciones internas a la Comisión Nacional. Me parece acertado, como presidente del partido, convocaros a una comisión nacional el próximo sábado en la que pediré unas elecciones internas en la que no seré candidato. Y el protagonista de la noche, eso sí, ha sido André Ventura, el líder de Chega, un partido que se ha consolidado y que ha obtenido el 22,56% de los votos, quedando tan solo un punto de los socialistas. Ventura ha celebrado este resultado asegurando que han barrido a toda la izquierda y que su formación ha acabado con el bipartidismo en este país. Hoy podemos declarar oficialmente ante todo el país la certeza de que el bipartidismo ha terminado en Portugal. Chega ha ganado al partido de Mário Soares. Chega ha barrido a la izquierda del mapa con un estilo que nunca se ha visto en Portugal. Todavía falta que se complete el escrutinio de los votos en el extranjero, pero los primeros resultados son estos. Victoria para Alianza Democrática, noche histórica para los de Chega y una derrota electoral para los socialistas portugueses. Gracias, Marién. Chega viene a ser en Portugal lo que Vox es aquí en España y desde luego llama mucho la atención no solo el ascenso que ha tenido en estos últimos años, sino que casi llega a ser la segunda fuerza política. Se ha quedado a unos 50.000 votos precisamente de arrebatarle esa segunda posición a los socialistas, de dar el sorpaso, pero tiene un empate en escaños. Bueno, yo creo que Portugal sigue en el mismo problema con el que estaba hace unos meses. Llevan en 3 años 3 elecciones y todo apunta a la cuarta. Es decir, porque las combinaciones que va a tener que hacer el ganador de las elecciones pues le va a suponer otro encaje de bolillos que vamos a ver cuánto aguanta, ¿no? Y es evidente, bueno, le ha declarado que Chega no es fiable, que es imposible que gobierne con ellos, pero la realidad es que hay unos que siguen subiendo, otros que bajan, y sí es cierto que eres el más votado, pero haciendo este precinto sanitario a Chega, pues vamos a estar en Portugal pues votando todos los años hasta que al final pues se den la vuelta a las tornas, ¿no? Es decir, yo creo que eso es lo más increíble que le está pasando a este país.
Sí, porque el Parlamento está totalmente dividido, así que veremos cómo hace, porque es un tanto diferente, porque cuando hablamos de Parlamento fragmentado puede recordarnos quizás a la situación en España, pero desde luego es mucho más diferente que lo que vivimos en nuestro país, casi con todos los socios de Pedro Sánchez alineados precisamente con el único propósito de seguir arañando lo que puedan para sus respectivos territorios. Y luego también hemos visto este fin de semana las elecciones en Polonia, donde, pues bueno, esta primera vuelta de las elecciones polacas no ha confirmado que ningún candidato obtenga más del 50% de los votos, por lo que tendrán que ir a una segunda, y además también con un enfrentamiento bastante a la par entre el gobierno de Donald Tusk y la oposición. Bueno, ahí estamos, la diferencia entre el primero y el segundo es de 1,5 puntos, pero sí es curioso que estamos hablando de dos propuestas conservadoras, una obviamente mucho más influenciada por Bruselas, por Europa, y las espadas están en todo lo alto. Dentro de una semana lo veremos, una sociedad que ha encajado de esa manera la victoria de Tusk, y que no está claro que estén tan convencidos, porque si no el candidato que ha sacado 1,5 puntos, pues habría obtenido la suficiente mayoría, ¿no? Entonces, bueno, o sea, lo que estamos viendo en gran parte de Europa, porque antes hablábamos de los 5 millones en Rumanía, estamos hablando de Portugal, estamos hablando de Polonia, es decir, es que se sigue sin responder a una gran cantidad de población, no digamos Alemania, toda la antigua Alemania Oriental, donde gana la AfD, es decir, no están encontrando respuesta en el sistema bipartidista, que como bien decía Chega, André Ventura, es decir, oiga, esto es una manera de romper el bipartidismo que venía casi desde la Revolución de los Claveles prácticamente, y sobre todo en un estilo que los portugueses, que son más calmados, con su saudade y tal, no estaban acostumbrados, y la respuesta está siendo ser el gran vencedor, obviamente, junto con el que ha ganado en porcentaje en las elecciones, es el triunfo de Chega. Es decir, esa masa en Europa sigue sin tener una respuesta a sus necesidades. Y vía represión, vía Telegram, solicitando a Telegram, por cierto, recordar que el dueño de Telegram, cuando fue a Francia, lo detuvieron, estuvo unos cuantos días a la sombra, y lo que no sabemos es que hablaron, dejaron de hablar. Pero esto que sale... Algo aceptó, algo aceptaría, porque si no, no lo sueltan. De todos modos, a ver, con los casi no se va a ningún sitio, ¿eh? O sea, yo casi gano, he perdido, ¿eh? O sea, tampoco nos engañemos. Para mí lo significativo es lo que dices tú, que no está dando respuesta, y sobre todo que si divides la tarta no la estás dividiendo en 4, sino que la estás dividiendo en 3, donde está derecha, izquierda y centro derecha. Entonces, si la izquierda realmente se está quedando fuera del paquete global. Eso es lo que me parece más significativo. Otro asunto es que después, si esa izquierda, que es el Partido Socialista, negocia con el PP del resto de Europa, ellos sabrán qué hacen. A alguno de los dos les va a ir fatal en las siguientes. No sé quién de los dos va a petar, pero evidentemente, si yo, que no me parezca nada, Pepito, me junto con Pepito y pongo la misma propuesta y no nos parecemos en nada, alguno, en teoría, y vendemos productos distintos, y en la campaña he explicado que justo hay que ganar al otro, porque nadie en la campaña, o sea, la campaña de todos esos países siempre ha sido socialdemocracia, o como se quiera llamar, contra el Partido Popular. De hecho, llámese como se llame en cualquier país. Entonces, si en esta batalla después te fusionas para que no gane el otro, vas a tener un problema en 4 años, como mínimo, como mucho, vamos. Pero eso sabes más tú que yo. A mí me hubiera gustado saber si se ha dicho, pues la verdad es que no he tenido constancia de ello, qué abstención ha habido en las elecciones. Es decir, qué tanto por ciento ha habido de personas que no han ido a votar. Porque se está hablando de un sector que tanto en Portugal como en Rumanía, porque en Polonia habrá que esperar la segunda vuelta. ¿Ya han vuelto? ¿Perdón? La segunda vuelta de Rumanía está hecha. No, perdón, de Polonia he dicho. Ah, Polonia. Sí, lo he dicho, me he equivocado, de Polonia. Pero en el caso que he comentado antes, me gustaría conocer cuál es ese tanto por ciento de abstención que ha habido, que tal vez podríamos hablar de lo que estabais comentando, de que hay un sector que todavía está ahí muy duditativo al respecto. Y eso siempre es importante en cuanto al aliciente que tienen las poblaciones o los ciudadanos de esa necesidad del voto, al margen, repito, de que estoy de acuerdo que muchas veces hay pactos en donde el casi ganar, comparto la opinión de José María, es no ganar,
porque si tienes que unirte con determinadas ideologías o personajes que no hacen reflejo a las ideologías o a lo que en este caso se pretende, que es un poco el fanatismo de yo primero o de tú más, pues eso siempre genera el perjuicio, y no es demagogia. ¿A quién es el perjuicio? Que es al ciudadano, es decir, al que está sometido a las funciones y ejercicio de los políticos. Por eso, saber cuál es ese tanto por ciento de abstención que ha habido en las elecciones de los países que se han comentado. Pues mira, Portugal, este año la participación ha sido de un 51,96% frente a la participación del 59,84% del año 2024. Sí que es cierto que este asunto ya era muy comentado en los diferentes debates en las televisiones lusas por ese mismo motivo, porque ya se consideraba que ese nivel de participación iba a ser muy bajito, incluso peor que en lo pasado. De hecho, durante la mañana de ayer, las primeras horas de la votación, creo que la participación iba como incluso 10 puntos más que lo correspondiente en esa misma franja horaria que las elecciones. Luego, durante la jornada sí que es cierto que se fue animando, pero de todas formas tenemos una participación de apenas un 52%, que llama bastante la atención frente al casi 60% del año 2024. Y Polonia, ahora mismo te lo confirmo porque no tengo ese dato. Bien, pero creo que son datos de interés a los fines de luego un poco cuadrar las consecuencias de esos votos y las funciones que puedan llevar a cabo los políticos en relación con esos posibles pactos, ¿no? Que siempre son pactos que, bueno, lo estamos viviendo en España, son pactos que muchas veces conllevan, pues eso, más intereses partidistas que intereses pues de la propia sociedad, pero está claro que creo que es fundamental siempre en todas las elecciones ese campo, ese tanto por ciento de abstención que luego puede inclinar más o menos la balanza en otros momentos o en otras elecciones. Sobre todo comparándolo con el histórico de la abstención, porque te quiere decir que hay países que... Sí, que ya de por que sí les importa un rábano a la gente, entonces saberlo, porque si no te escandaliza. Pero comparándolo con el histórico sí que es importante para ver cómo... En fin, a mí me da, en lo que estoy mirando me da un poco más de participación, me da un 64% de participación, pero en cualquier caso los descensos de participación o las subidas también tienen mucho que ver con la expectativa que tiene la gente de que vaya a haber un cambio, que no vaya a haber un cambio, y por supuesto con la desazón de muchísima gente que dice que me va a dar lo mismo. Es que llevamos 3 elecciones parlamentarias en 3 años. Acordaos cuando aquí tuvimos algo parecido. En Portugal, ¿te refieres? En Portugal. Sí. Pero que en España tuvimos algo parecido, estuvimos votábamos cada 8 meses, una cosa así, ¿no? Yo es que creo que los ciudadanos de la mayoría de Europa cada vez creen menos en los políticos. Yo creo que la mediocridad de los políticos en general se está viendo. Y la distancia, ¿eh? Sí, la distancia. Entre lo que preocupa al político y lo que preocupa al ciudadano, que parece que no tiene nada que ver. Por eso ese distanciamiento del político con los ciudadanos de a pie, que ya más que ciudadanos a veces somos súbditos, y lo estamos viendo en la propia vida y en los propios intereses que estamos sufriendo. Y yo hablo siempre de lo que yo me enorgullezco, que es de mi país, que es de España, al margen de que se ve una gran mediocridad en general en los políticos que actualmente. Esta es mi opinión. Bueno, en el día de ayer, último comentario de Miguel. No, que pues en el día mediocridad de ayer, que es muy positivo, es una visión muy positiva, si les llamas mediocres. Es realista. No, porque viendo lo que tenemos de ministro nosotros, mediocre es como decir, son licenciados, no llegan ni a bachillerato. Es que yo creo que, perdón, termino, pero es que yo creo que hay un matiz importante. Se pueden tener unos grandísimos estudios, unas grandísimas oposiciones que evidentemente demuestran la categoría y ser la imbécil, conducta y tal, y luego ser un malísimo gestor. Sí, está claro, está claro. Son temas distintos y distantes. Se puede ser un gran investigador jurídico y luego ir a un estrado o ir a una negociación y no saber actuar. Sí, pero no serás vulgar. Es decir, yo creo que hay un factor que se nace. Hay un factor que se nos olvida, ¿no? Es decir, que es que esto, vamos a ver, el político no nace, lo hemos dicho muchas veces, en un invernadero. Es que la sociedad, el nivel ha bajado muchísimo también. De mediocridad, de vulgaridad, de regate corto, de cosas absolutamente... Y ese tipo, y esto que se está fomentando es lo que al final acaba en la política, donde además hacemos todo lo posible para echar a la gente que puede tener una valía, porque evidentemente no se va a meter en una melee donde van a salir tus primos, tus cuñados, un amigo tuyo del colegio que tuvo un accidente y te involucran en una historia y dices, ¿yo qué tengo que ver con todo esto? ¿No?
Bueno, en el día de ayer, misa de inicio del pontificado del Papa León XIV en el Vaticano, una ceremonia presidida por el nuevo pontífice que marca precisamente el comienzo de su ministerio como sucesor de Pedro y también como obispo de Roma. Una ceremonia muy interesante cuyas imágenes han trascendido a todas las televisiones, medios de comunicación y por supuesto en las redes sociales, sobre todo porque ha recibido el palio y el anillo del pescador. Precisamente en este momento se veía al propio Papa visiblemente emocionado. Questo, fratelli e sorelle, vorrei che fosse il nostro primo grande desiderio, una Chiesa unita, segno di unità e di comunione, che diventi fermento per un mondo riconciliato. Este era el mensaje que enviaba Papa León XIV de una iglesia unida, esa es su intención. Hasta allí se ha desplazado la delegación española, la misma que acudió al funeral del Papa Francisco. Sus majestades los reyes, ya los ven en sus pantallas, que fueron además la casa real que más tiempo estuvo en esta charla con el propio Papa. Llamaba también mucho la atención precisamente la vestimenta, la indumentaria de su majestad la reina Leticia. Ya saben que las reinas católicas tienen la posibilidad de ir de blanco, así lo hacía con esa mantilla que llevaba sin el tocado y también con ese vestido blanco. Muchas críticas hacia la figura de la reina porque muchos se preguntan que cómo va de blanco si ella no es católica, y es precisamente porque ella va a representación de la Casa Real y por tanto de toda España, que es precisamente lo que representa. A sus majestades los reyes de España le acompañaban los mismos ministros del gobierno que ya estuvieron también en la anterior ocasión: Félix Bolaños, María Jesús Montero, Yolanda Díaz y también el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Otro momento que no ha pasado desapercibido es el apretón de manos, lo van a ver en la plaza de San Pedro del Vaticano, entre Zelensky, el presidente de Ucrania, y J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, después de ese momento tenso que se vivió en el despacho Oval de la Casa Blanca con esa reunión en la que estaba presente también Donald Trump. En fin, nos vamos ya con las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Vamos a empezar diciendo un mensaje. Es Sánchez, los españoles han hablado y la bofetada se ha escuchado desde aquí, desde Jerusalén. Y esto no son palabras que las digo yo, sino es el ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel, que tras lo ocurrido, la actuación de Eurovisión por parte de su país, ese segundo puesto, pues lanzó este mensaje a Pedro Sánchez. ¿Y por qué? Porque ha ocurrido muchas cosas y la más polémica es que durante la retransmisión del Festival de Música, los comentaristas de Radio Televisión Española estaban comentando y lanzando un mensaje que mencionaron los más de 50.000 víctimas civiles en Gaza causadas por el conflicto con Israel, y solicitaron que se debatiese la participación del país en el certamen. Previa al festival, en abril, Radio Televisión Española hizo una solicitud formal a la Unión Europea de Radiodifusión para abrir un debate sobre la presencia precisamente de Israel en el Festival de Eurovisión. Y en la propia misiva expresaron su firme compromiso con el festival. Sin embargo, la corporación también quiso poner sobre la mesa las preocupaciones expresadas, esto es textual, por diversos colectivos de la sociedad civil española respecto a la participación de Israel, la televisión, que es la CAN, digamos, la televisión pública israelí, en el concurso. Claro, durante la retransmisión de la semifinal, como he mencionado previamente, destacaban los comentaristas la necesidad de un proceso de paz en Israel y el respeto por los derechos humanos de Israel contra Gaza, y apelaron a la vocación integradora y pacífica del festival. Esto justo previo a la semifinal en la que participaba Israel. Claro, en abril, cuando Televisión Española envía este mensaje, la Unión Europea de Radiodifusión contesta la misiva diciendo: acogemos con satisfacción la confirmación de Radio Televisión Española de su compromiso con el Festival de la Canción de Eurovisión y apreciamos que existen preocupaciones y opiniones muy arraigadas en torno al conflicto actual en Oriente Medio. Dice que todos los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión son elegibles para competir en el Festival de la Canción de Eurovisión y se mantendrán en contacto constante con los participantes este año. También hay una norma que es que durante la actuación no se puede lanzar ningún mensaje político, cosa que Televisión Española sí que hizo. Y claro, la postura fue interpretada como
algo político en un evento que tradicionalmente, y antes justo de la actuación de Israel en la final se vio este mensaje en las pantallas de los españoles, diciendo que frente a los derechos humanos el silencio no es una opción, paz y justicia para Palestina. Claro, la actuación de Israel, de Yuval Rafael, que quedó en segunda posición, es una representante israelí que es superviviente del ataque de Hamas en el Festival de Supernova, ya en el 7 de octubre de 2023, que en ese preciso momento al menos murieron 370 personas. Pues, desde entonces escogieron también a Yuval Rafael como representante de Israel, como ese símbolo de supervivencia ante lo ocurrido por parte de Hamas. Y algo que se está denunciando y que es gracioso, está el jurado, que es el que emite los votos, y luego está el televoto. Pues bien, son 12 puntos. España dio los 12 puntos a Israel y los siguientes 10 puntos a Ucrania. Estamos hablando de los conflictos y esto ha sentado muy mal en Moncloa, porque se está abriendo una investigación para ver de dónde proviene este televoto, estos más de miles de mensajes, SMS y llamadas que se produjeron durante la final del Festival de Eurovisión. Ha pedido una auditoría al televoto español para ver esa procedencia y claro, aquí solo Televisión Española no es la única que ha manifestado ese poder político durante el festival, sino la televisión pública de Bélgica también lo ha hecho y lanzaron este mensaje: acción sindical. Condenamos las violaciones de derechos humanos por parte de Israel y además el Estado de Israel está destruyendo la libertad de prensa. Interrumpimos esta emisión. Hasta aquí la parte política, pero que también tiene que ver con nuestra representante, con Melody, con esa canción de esa diva que ha llegado a España y durante la salida del aeropuerto ha confirmado que niega haber huido totalmente porque ha dejado plantada básicamente a la delegación española y se ha vuelto por su cuenta, y normalmente la representante de España o el representante de nuestro país lo que hace es, tras Eurovisión, una serie de entrevistas y una serie de eventos que están coordinados por la cadena pública. Pues ella ha decidido cancelar todo eso, se ha vuelto a España por su cuenta, ahora mismo ya se encuentra en Sevilla con su familia y ha dejado ese plante y ha dicho que el arte prevalece, y ha comunicado también que va a dar una rueda de prensa en su momento oportuno para hablar claro y conciso de todo lo que ha ocurrido y que dice que se ha mentido mucho en relación a su actuación de Eurovisión. Aquí ya en España, tras lo ocurrido, no solo en cuanto a la actuación de Melody, sino todo lo que ha conllevado ese debate político que saca Radio Televisión Española, muchas figuras han contestado y dado su opinión sobre lo ocurrido, como es el caso de Isabel Díaz Ayuso, que dice que ya nos gustaría ver a los del numerito de Eurovisión Televisión Española con Israel decir algo del terrorismo o de la ejecución o encarcelación a homosexuales en países musulmanes. Dice que Televisión Española en esta gala es de lejos la más secuestrada por la politización bochornosa de todo lo público en manos de su gobierno, que es un síntoma de debilidad, dice Ayuso, y decadencia del régimen. Dicho esto, con todo lo cual, felicidades Melody. También el Partido Popular ha hecho mención de sus redes sociales, de X concretamente, que les ha dicho: no es tu culpa, Melody, tú lo hiciste muy bien, pero, y viene acompañado de la fotografía cuando el presidente del gobierno estuvo con la representante de España justo antes de emprender ese viaje a Suiza. También Más Madrid se ha pronunciado sobre lo ocurrido y ha pedido dentro del Congreso que todos los fondos recaudados por Televisión Española estén destinados a la Agencia de Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Pues una vez más Eurovisión tiene... Pero no suena todo esto no a montaje, sino una cortina de humo fantástica, que ahora resulta que Más Madrid, que se meten los otros a hacer una auditoría para el voto telemático, que te puedes fiar del voto telemático, vamos, no te fías cuando hay voto telemático en unas elecciones generales, imagínate el voto que dicen que han enviado a una televisión de no sé dónde. Pero que estemos hoy, ¿qué consiguen? Que estamos todos hablando y además fijaros cómo van metiendo carbón a la caldera. No, ahora una auditoría para ver ese voto por 12 votos de mierda que le hemos dado a un país o a otro país. El otro que salta el Partido Popular a decir: lo has hecho muy bien, oiga, y cuando juega bien la selección venezolana cortamos la emisión, porque la mayor diáspora desde la partición de la India se ha producido en Venezuela.
Entonces, tendríamos que hacer exactamente lo mismo, ¿no? A mí me parece que esto le viene estupendamente a un gobierno que está acorralado día a día, por la noche al abrir los periódicos en las ediciones anticipadas, se le deben poner los pelos como escarpias, y que esto viene estupendo, venga, todos con Melody. Y ahora Melody la recibirá el presidente, un gran abrazo, la dará en la banda de oro de Isabel la Católica y de Carlos III, yo qué sé. No sé yo si Melody está muy contenta con la actuación del ente público. No, pero Melody lo que a ver si lo cuenta es, oye, la que te han hecho hacer y lo que te has comido ahí, pero hay que habitualmente, chico, tú tienes una carrera profesional y tampoco te interesa que te para decir una. Es verdad que es un poco cortina de humo, pero en la red social X principalmente sí que ha habido reacciones por parte de ciudadanos españoles, y uno de lo que tú estás comentando, de que le sirve al gobierno para hablar ahora principalmente de Eurovisión y no lo que ocurre en nuestro país, había un ciudadano valenciano que decía, ahora van a pedir auditorías y van a investigar el televoto y no investigan el apagón, y además aquí nosotros en Valencia, en muchas comunidades, en Catarroja, no tenemos luz. Entonces, que están investigando y ponen las prioridades dentro de la Eurovisión, mientras nosotros seguimos aguantando la inacción y la desfachatez de lo que vosotros estáis produciendo, que son estas políticas. Sánchez suma y sigue, porque acaba de pedir de forma pública la expulsión de Israel de Eurovisión, porque considera que no debe haber dobles estándares en la cultura. Así que es cierto que hace unos años se expulsó también a Rusia de este certamen musical. ¿No sería más fácil romper relaciones diplomáticas, declarar la guerra a Israel, mandar nuestro barco? Es que es una broma todo. Y a Eurovisión. Este personaje. Bueno, que aquí entraría otro debate, que si esto es Eurovisión, ¿por qué no participan solo países europeos? Pero desde hace años... Eso es un debate de siempre. Yo no he entendido nunca qué pinta Israel. Bueno, pues culturalmente Israel es Europa. ¿Y no está Turquía también? Bueno, Turquía... No, pero no entró en el corte, ¿no? Sí, no, pero está Nueva Zelanda, Australia. Pues Australia también es difícil de explicar. Sí, ven a las 4 de la mañana. Son países que tienen visión europea. De todos modos, yo pues, si le dedicamos un minuto pues para decir dos cosas, sí lo diré, porque siempre que lo he visto me pasa lo mismo. En este caso diría que es muy significativo de la relevancia que tiene España y su gobierno en la estructura europea actual, el resultado de estas elecciones. Y dos, una cosa que me ha chocado siempre es en un entorno tirando a woke y tirando a la progresía y tirando a los derechos de la mujer, ¿no tenéis la sensación de que las cantantes exhiben cuerpo y un poco de música, y que en cambio los cantantes no exhiben cuerpo y no sé si exhiben música? Entonces me extraña que estemos usando ese uso del cuerpo de la mujer aplaudido por todos, cuando después las quitaron de la Fórmula 1 y de las motos. Es una cosa que me ha chocado siempre. Pero si aquí lo que es un tema de Estado es que España lleva 20 años sin comerse un caramelo, macho, en Eurovisión. Bueno, mentira, el año pasado quedamos de segundos que ganó Ucrania. Bueno, bien, pero vamos a ver, pero que la que técnica después general... decimos que el certamen no debe estar politizado, pero aquí todos los años han dado bastante de sí. Cuando tú abrías el ordenador, abrías el periódico y decías, joder, hemos quedado penúltimos, macho. Penúltimos, a ver si recuperamos un poquito. ¿No es la primera vez que quedamos penúltimos? Bueno, una vez quedamos últimos. Hemos sido últimos, sí. Una vez llegamos en la época de los Jaime Morey y toda aquella tropa. Pero sí quedó mejor el Chiquilicuatre, que creo que quedó una 14ª posición. Remedios Amaya, ¿no? Nos pondríamos descalzos. ¿No enviaron a John Cobra? Sí. Puede ser que Remedios Amaya quedara última. Sí, fácil. Puede ser, no sé. Dicen que, ¿cómo dicen? Que la música amansa a las fieras, ¿no? Sí. Pues... ¿Creéis que en este caso el Festival de Eurovisión ha amansado a alguien? Pues no, o al desde revés. luego. O sea, aquí las fieras han salido todas. Ha venido muy bien para debatir. Las fieras han salido todas a la arena. Pero se ha hecho muy mal. Yo creo que se ha politizado más si cabe, y yo me gustaría romper una lanza por esta gran profesional que es Melody, al margen del puesto que haya ganado o dejar de ganar. Creo que se lo han puesto complicado, y yo creo que el ente público español ha actuado penosamente y desde el punto de vista diplomático por los suelos. Por lo tanto, sobre todo porque tienes un aviso del propio certamen. Claro, es decir, creo que no ha lugar lo que se puede haber hecho de otras maneras, al margen ya de cortinas de humo, ¿no? Que puede haber esa función que ha comentado Miguel, pero yo creo que puede haber otras formas, otras maneras diplomáticamente, políticamente, para no ensuciar, dicho sea en un lenguaje coloquial y con todos mis respetos, un certamen musical que lo que se pretende, como los Juegos Olímpicos o cualquier deporte o cualquier acto artístico, es unir, no desunir. Y si hay alguna desunión, porque se estén vulnerando derechos internacionales a las personas, ejercítenlo de otras maneras. Y al margen de auditorías a los televotos o todo eso, a ver si empieza a haber más viviendas ya y más ayuda sanitaria a los españoles y españolas, que estamos con necesidad, jóvenes, medianos y mayores.
Gaby, ¿qué otra noticia nos traes por ahí? Hace unos días nos hicimos eco de una detención por parte de la Policía Nacional a una pareja procedente de Mali que tenía una hija de 3 años y descubrieron que la niña había sufrido una mutilación genital femenina. Esto todo viene debido a los hechos que fueron al médico, una revisión normal y de repente una rutinaria. Y los profesionales de un centro sanitario detectaron indicios de una intervención quirúrgica en la zona genital de la niña, repito, de 3 años, pues que había causado a la niña daños irreversibles. Claro, durante la inspección, por entonces tenía 3 años, se observaron signos físicos ya cicatrizados que podrían corresponder a esta práctica que todavía es bastante común y se emplea en distintos países africanos y que se conoce pues eso, como la ablación, en este caso, genital femenina. El padre llegó a reconocer que la intervención sobre la niña se produjo en el marco de una creencia cultural, que es cómo la practican en estos países, y no tuvo más detalles. Evidentemente, los del centro sanitario denunciaron ante la policía y ya les detuvieron. Pero claro, según los datos de la mutilación genital femenina, se cree que más de 230 millones de niñas y mujeres han sido víctimas de algún tipo de mutilación. Y claro, los índices están aumentando y como consecuencia el crecimiento también de la población mundial, y las mujeres principalmente y las niñas que han sufrido esto viven en África subsahariana y en los estados árabes. Mucho ha llamado la atención que cuando salió esta noticia leían las portadas de los periódicos y podría parecer que es una acción normal y cultural propia de España, porque en muchos lados se omitió la procedencia de la pareja. Y a la hora de la investigación, la policía descubrió, llegaron en 2024, que había sido previa a su llegada a España, que no había sido una vez aquí, que es otros casos que hemos visto, es lo más común de este tipo de prácticas. Claro, y que luego investigar esto, la procedencia concreta, es muy difícil, porque una vez que vienen aquí ya están todos los síntomas, digamos, cicatrizados, pero claro, son daños irreversibles. Y puede haber daños irreversibles incluso psíquicos o psicóticos, lo dice nuestro Código Penal, es decir, todos estos temas, además de ser un delito desde el punto de vista de la mutilación, lo es también psicológicamente, es decir, ¿quién nos dice que no al cabo del tiempo, se haya producido fuera o no de España, no hay efectos psiquiátricos o psicológicos para el desarrollo evolutivo de la personalidad de ese menor? Es fundamental tenerlo en cuenta y por eso muchas veces estas cuestiones hay que tener y debe de seguirse lo que es la tutela correspondiente de los organismos judiciales o públicos para velar por los intereses de los menores, que es fundamental. Pero eso, yo me he perdido. ¿Los padres han sido detenidos? Sí, han sido detenidos. No entiendo. ¿Por una cosa que hicieron en Mali? Han sido detenidos para investigar lo que ha ocurrido. Evidentemente no creo que la justicia deje en libertad un hecho así, que evidentemente tendrán que investigar. Luego veremos cómo va el proceso judicial. ¿Te pueden acusar de un delito cometido en otro país? No, evidentemente, si no hay un delito en España no se puede acusar de tal cuestión, pero sí puede haber convenios. Claro, puede haber convenios. Si lo han solicitado desde pero entonces sería, país. Sí, hombre, y en Mali van a sufrir por la ablación de clítoris. Bueno, pero deben tener miles y miles y miles. Cuando un hospital pone en conocimiento de la autoridad judicial o denuncia. Es que el hospital está obligado a... No, esa parte la entiendo. Que denuncie la entiendo. Que a la policía detenga para investigar también entiendo. Pero en el momento que sabes, si está tan claro que eso se produjo antes de su entrada en España, supongo que lo que sueltas con la niña y después dar un cursillo. Pero también habría que ver, José María, creo yo, cómo es la tutela de esa menor. Es decir, si está en manos adecuadas, de que los padres la estén cuidando adecuadamente. Eso ya es peligroso porque sabemos cómo funciona. Ya, pero todo eso requiere esa protección de la ley del menor para que los organismos públicos, asistentes sociales, etcétera, estén pendientes de lo que he dicho anteriormente, que es una frase muy pedante, pero es el desarrollo evolutivo de la personalidad del menor. Y eso es francamente importante a los efectos ya no solamente de la mutilación que haya sido en un país extranjero, sino los efectos que puede haber conllevado mentalmente a esa niña tal mutilación. Gaby, gracias por estas crónicas de Manicomio. Ustedes se lo habrán preguntado mucho durante estos días. ¿Y si mañana hay un apagón? Pues prepárense con las baterías de Comunidad Solar porque su casa sigue funcionando aunque falle la red eléctrica, aunque no tengan paneles solares. Almacenen energía, protéjanse ante emergencias y garanticen luz y seguridad para toda su familia. La instalación es rápida y sencilla. Entren en comunidadsolar.es, sección baterías y aprovechen la oferta emergencia energética. Las plazas, eso sí, son limitadas.
Y presten atención porque hoy vamos a hablar de una solución que desde luego puede marcar un antes y un después en la salud y comodidad de muchas personas, y más con el verano tan cerquita y todo lo que eso conlleva, porque seguramente sepan de lo que les voy a hablar. Pesadez en las piernas, hinchazón o mala circulación. ¿Se imaginan poder aliviar todas estas molestias solo desde casa? Pues quédense porque esto les va a interesar. Silverio Fernández, muchos de ustedes ya lo conocen, ya te han visto y saben precisamente sobre qué trata vuestro equipo. Muy buenas tardes, pero cuando alguien lo tiene en casa y lo usa, todo cambia, ¿no? Buenas tardes. Efectivamente, sí. La gran mayoría de gente lo que nota de primeras es un alivio muy grande, ¿no? Piensan que simplemente van a notar un leve beneficio, pero terminan notando una sensación excelente a lo largo de su día. Se levantan mejor, hay mucha gente que duerme mejor, cuando caminan sin pesadez eso les hace estar más animados y eso hace pues que su día a día sea mucho más fácil. Hay muchísima gente que se levanta con molestias, se levanta con dolores, sienten o piensan que eso ya forma parte de ellos, que es algo con lo que tienen que lidiar y que bueno, pues que está ahí, es lo que ha tocado, pero es que verdaderamente hay muchos de ellos que se les puede aliviar en gran medida. Entonces, bueno, esas son algunas de las sensaciones que cuando nos llaman a nosotros y una vez ya tienen el producto en casa, lo prueban, lo usan, pues tienen ese feedback tan positivo, ¿no? De decir, joder, yo esto, ¿por qué no lo he hecho antes al final? ¿En cuánto tiempo van a notar esos resultados? Pues esto es un poco en función del problema, la patología que tenga la persona y para lo que lo requiera. Pero algo muy beneficioso que tiene nuestro equipo es que no deja de ser una terapia mecánica. Entonces, desde el minuto 1 en el que yo me coloco la presoterapia, ¿no? esas perneras en las piernas para ayudar a mi circulación, yo ya voy notando un masaje relajante, yo ya voy notando un masaje de drenaje que me ayuda. Entonces, no hace falta esperar 3 meses, 4 meses, 5 meses, como con otros tratamientos para empezar a ver resultados. Tú con la presoterapia, desde el minuto 1 que te quitas las perneras y caminas por tu casa y dices, madre mía, esto parece brujería, ¿por qué noto las piernas mucho más ligeras? ¿Por qué las noto más sueltas? Pues porque al final esas presiones controladas lo que han ido haciendo es relajar poco a poco la musculatura y activar mucho esa circulación. Entonces, desde el minuto 1 las personas ya lo empiezan a notar, eso sin duda. ¿Qué le diría, Silverio, a todo aquel que en este momento nos esté viendo y que quizás pueda tener alguna duda? ¿Qué mensaje le darías para que cuanto antes cambie precisamente esa mentalidad y se anime a dar el paso? Bueno, pues lo primero que le diría es que al final la respuesta creo que a esta pregunta está en uno mismo, ¿no? En el sentido de que si yo le pregunto a los telespectadores que para ellos qué es lo más importante, pues la gran mayoría de ellos me van a decir que la salud, que lo más importante es la salud, que sin salud no somos nada, ¿no? Y esto lo enlazo un poquito con lo que he comentado en la primera pregunta. Si nosotros pensamos que algunos dolores que tenemos, algunas molestias, ya tenemos que vivir con ellas y que no hay más remedio, pues no vamos a hacer nada para evitarlas. Pero si nosotros intentamos poner un poco de nuestra parte y al menos probar distintos tratamientos o distintas soluciones, pues en muchos casos llegaremos a ayudar bastante a los clientes. Yo entiendo que habrá personas que dirán, bueno, yo ya soy mayor, pues esto es lo que hay y bueno, pues así me quedo. Pero verdaderamente nunca es tarde para intentar mejorar. Habrá mucha gente que estará pensando siempre en los demás, cómo ayudo a mi familia, cómo ayudo a mis hijos, pero ¿y a ti mismo? ¿Cómo te ayudas? ¿De qué manera te cuidas? ¿No? Yo creo que este producto, enlazando un poquito con la primera pregunta, algo que le devuelve mucho a las personas son las ganas. Muchas veces el hecho de tratarte, saber que estás haciendo algo por ti, pues te devuelve pues muchas veces como una gratitud, una dignidad que es excepcional y que yo creo que es súper importante. Aparte, te diría que de la manera que nosotros hemos traído el equipo, el buen funcionamiento, lo fácil que es para que las personas lo usen, pues verdaderamente hace que la experiencia en líneas generales de los clientes sea excelente. Entonces, teniendo en cuenta que se amortiza rápido, que apenas consume luz, que lo pueden usar desde cualquier parte, que es súper beneficioso para 1000 problemas, que ya los hemos estado hablando aquí muchas veces, pues les diría que nos llamen, que pregunten, que se informen y que se den esa oportunidad porque seguro que les va a venir de manera estupenda. Que os llamen, Silverio, ese número de teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el 919-997-910, o esa página web, gruposrconet.com. Efectivamente, que llamen una sola vez, que con que llamen una sola vez ya se queda el número registrado. Y vuelvo y repito, les pedimos disculpas porque ha habido algunos clientes que hemos tardado un poquito más de tiempo en llamarles de la cuenta, pero es porque al final vamos por orden y a cada cliente hay que atenderlo como se merece. Entonces, que sepan que tienen, si vienen de parte del Toro, ese descuento del 30%,
mundo que es la primera vez que en Grupos Reconet estamos haciendo descuentos y aparte de eso, que sepan también que los que son socios del Toro Televisión, aparte de ese gran descuento, tienen también un detallito que es súper especial. Entonces animo a todas las personas a que llamen y a que al menos se informen y luego ya ellos que decidan. ¿Vale? Pues que no se olviden de cuando llamen y si no les atienden la llamada, les llamarán de vuelta porque ese teléfono están registrados, decir que van de parte del Toro Televisión para poder beneficiarse de esa promoción. O que estén pendientes tan al WhatsApp también, porque hay veces que contactamos por WhatsApp, si no conseguimos contactar con la persona, les mandamos un WhatsApp, somos Grupos Reconet, entonces que también estén pendientes porque a las personas que lo tengan, si no les hemos contactado, a través de WhatsApp podremos también ponernos en contacto con ellos. Ahora pues que viene el veranito. Muchísimas gracias, vale, un placer. Gracias a vosotros. Nos vamos ahora hasta Alemania y con esto abrimos página de inseguridad porque se lo decía al inicio de este programa con esos graves apuñalamientos, 2 concretamente, uno en una ciudad del norte donde al menos 5 personas han resultado heridas de gravedad, 4 de ellas de gravedad en un apuñalamiento múltiple en una ciudad situada al norte. Los hechos sucedieron en torno a las 4:20 de este domingo al norte de esta ciudad y los heridos son jóvenes de entre 22 y 27 años. El responsable es el que van a ver ustedes en sus pantallas, al que la policía en estos momentos está buscando. Tiene 35 años y por lo que ha podido confirmar la policía germana es de origen sirio. Esta imagen la ha difundido la propia policía, ha detallado que mide entre 1,60 m, 1,70 m y lleva una gorra de béisbol, camiseta blanca, sudadera con capucha negra y un pantalón oscuro. El otro de los ataques se ha producido más al sur, un hombre que ha herido a 3 personas, una de ellas de gravedad. Entre los afectados hay una niña de 12 años. En esta ocasión sí que es cierto que el autor ha sido localizado rápidamente en unos edificios aledaños, un edificio de apartamentos. Y hablando de apuñalamientos, este fin de semana en el aeropuerto de las Islas Canarias pues se ha producido precisamente estos mismos hechos, aunque gracias a Dios no ha ido a más porque la policía finalmente consiguió abatir al atacante. Los taxistas del aeropuerto de Gran Canaria denuncian que su seguridad está comprometida. Alegan que se producen constantes robos y enfrentamientos en el parking del aeropuerto. Lo último que ha ocurrido, un joven de 18 años procedente de Gambia portaba un cuchillo de grandes dimensiones e intentó robar a uno de los conductores del transporte público. Se encontraban en la terminal de vuelos internacionales. Ante el intento de robo con violencia, la policía fue avisada. Al llegar al lugar de los hechos, el agresor se abalanzó sobre los agentes con el arma blanca en un claro intento de atacarlos. Uno de los policías cayó al suelo y, según ha confirmado la Jefatura Superior de Canarias, se vieron obligados a repeler al ataque mediante el uso reglamentario de sus armas de fuego. Recibió 5 disparos y uno de ellos fue en el cuello. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado que un juez ha abierto diligencias previas para esclarecer todo lo ocurrido. Confirman que después de atacar a un taxista derribó a un agente de la autoridad, intentó derribar a otro y deambulaba armado en una zona donde se congregaba un gran número de personas, generando peligro real para la integridad física de estas. Los sindicatos policiales están enviando todo su apoyo a los compañeros y muestran el orgullo ante su actuación. La inmigración ilegal está descontrolada, si bien hay que mencionar que ha descendido hasta la fecha en comparación con el año 2024. Según el balance del Ministerio del Interior, de enero a mayo de este año, han llegado a España 14.917 inmigrantes ilegales, un 28% menos que el mismo periodo del año pasado. Centrando el dato en Canarias, los datos provisionales indican que han sido 10.882 los llegados a las islas hasta el 15 de mayo, 34% menos que en 2024. Periodo en el que llegaron 46.843 a Canarias por vía marítima, de los 62.323 del conjunto del país. Las islas están sufriendo las consecuencias de las políticas permisivas. No son solo los que llegan en este periodo, sino los que lo hicieron con anterioridad, y los canarios están sufriendo las consecuencias. Bueno, la inseguridad en España, ya lo saben, es cada vez más preocupante. De hecho, Marién Vallejo, hola de nuevo, nos tienes que contar la alarma que hay ahora mismo en el Ministerio del Interior por un preocupante dato de este mismo año, ¿no?
Sí, así es, Alba. Salta esa alarma en Interior debido a los datos reflejados en el balance de criminalidad en España. En lo que va de 2025 ya se ha producido un homicidio al día y a esto se suma un aumento del 20% en los intentos de asesinato. En los últimos años esto es, por desgracia, una tendencia ascendente. De hecho, en 2018 se registraron 289 asesinatos consumados, una cifra que aumentó hasta los 331 en 2019. Un año más tarde, en el 2020, bajó hasta los 292, pero aquí las autoridades achacan esta disminución solo a la pandemia. De hecho, los años posteriores han ido en aumento. En 2021, 293, 325 en 2022, 333 en 2023 y 248 homicidios consumados en 2024. En lo que llevamos de año, como decimos, ya se han producido un homicidio al día, unos datos muy preocupantes que se suman a las quejas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que denuncian la inseguridad de su profesión. Gracias, Marien. Esa inseguridad también es la que están denunciando muchísimos trabajadores del aeropuerto de Barajas, que siguen enfrentándose día a día a la situación de muchos individuos sin techo que viven en las diferentes terminales. De hecho, lo que están viendo en sus pantallas es el estado de los baños de la Terminal 2. Así han dejado destrozados los baños. De hecho, muchos trabajadores de la limpieza que tienen que hacer sus turnos de noche van acompañados de diferentes agentes de seguridad para poder proceder a la limpieza de estas instalaciones. Unos trabajadores que además denuncian cómo muchos de los individuos que están durmiendo allí, que están hacinados en el aeropuerto, hacen sus necesidades en plena terminal, incluso en muchos vasos, o incluso la zarandean luego arrojándosela a muchos de estos trabajadores. Isabel Pérez de Vox se ha desplazado hasta allí este fin de semana para conocer la situación. Seguimos con esa política, con esas políticas buenistas que están defendiendo desde el bipartidismo, y nosotros queremos ser contundentes frente a esto y no podemos generar un efecto llamada para que luego estén malviviendo en el aeropuerto. Bueno, la situación en el aeropuerto desde luego es muy preocupante. Allí se juntan personas sin recursos, con muchos inmigrantes ilegales y diferentes personas sin recursos que, bueno, pues que viven en la calle, pero desde luego llama mucho la atención la actitud de ciertos individuos que precisamente no tienen un cierto modo de convivencia o que dificultan el día a día con una actitud violenta a muchos de estos trabajadores. De hecho, conocemos también que se está investigando una denuncia por violación, e incluso esto también nos lleva a lo que hemos visto este fin de semana en Canarias, con un hombre a plena luz del día que después de intentar robar a un taxista saca un cuchillo directamente e intenta agredir a un agente de la policía, Miguel. Hombre, lo que es preocupante es la actitud de AENA. Es decir, o sea, es inexplicable, es decir, en un recinto que es tuyo y que supuestamente ya nos han dicho que han puesto unos vigilantes para que solo se pueda acceder con tarjeta de embarque, ¿cómo es posible que siga produciéndose esto? Es decir, si yo no entro en las actitudes, porque lo que no le puedes pedir a estas personas encima es que sean de una educación de Eton en Gran Bretaña. Es decir, son lo que son, las circunstancias que tienen son bastante complicadas. Pero, hombre, eso no tienen que pagarlo los trabajadores del primer aeropuerto de España, por el que entra la mayor masa, el mayor flujo de turismo aéreo. Y en segundo lugar, pues estará la otra parte que le corresponderá al ayuntamiento o a los servicios sociales de cómo gestionamos todo esto. Entonces, ese es la verdadera desastre, descalabro y sorpresa, ¿no? O sea, que AENA te viene diciendo desde hace más de un mes, esto no va conmigo, esto no va conmigo, y que sea el ayuntamiento dirá, oiga, yo no puedo entrar ahí, es decir, eso será suyo. Cuando además AENA se gastará un presupuesto que no será pequeño, que todos lo hemos visto, en guardia de seguridad. A mí me parece... Pero además es que si AENA considera que hay determinadas cuestiones que debe de hacerlas el ayuntamiento, pídalo usted. Lo que no podemos es seguir en esta situación, sobre todo porque una cosa es personas sin techo y otra cosa son organizaciones criminales o delincuentes que van a hacer daño, porque quieren hacer daño. De todas las maneras, esta situación es lo que hay que evitar. Tenemos que darnos cuenta de cómo está España, bastante complicada económicamente, y luego quitar de encima, dentro de la legalidad, pero con total seguridad para el ciudadano que va de buena fe, a estas personas que lo único que hacen es daño. Y nada más, y todo lo demás son demagogias. Es decir, aquella persona que intenta meterse en un recinto, sea público o privado,
para hacer algo ilegal no se puede permitir legalmente y hay que llamar inmediatamente a la policía o pedir ayuda a los entes públicos o municipales y no dejar pasar ni un poquito de tiempo. Y eso no es ningún tipo de ser de una ideología política o de otra. Eso es ser medianamente normal, que se llama seguridad jurídica para todos y seguridad personal. Sí, yo voy a comentar lo otro que habéis dicho, lo de Canarias, porque me parece muy interesante que este fin de semana ha habido muchas manifestaciones, decían en Canarias, no sé cuánta gente había, porque en una televisión la vi, tampoco era mucha gente, turismo. Pero es muy interesante que los canarios, o como se llamen, se manifieste contra el turismo, teniendo lo que tienen ahí de inmigración soltada en la calle sin más problemas. O sea, que no se preocupen que el turismo, si sigue ese plan, va a desaparecer enterito, porque cualquiera se va de turismo a un sitio que está así descontrolado. O sea, que tranquilos, no hace falta que se manifiesten, pueden vivir tranquilamente, que todo llegará. Sí, porque lo que te transmite Canarias es, por un lado, una saturación turística sin precedentes y, por otro lado, una saturación de inmigrantes ilegales que siguen entrando y que ahora ya no hacen ruido porque se ha llegado a un acuerdo pues, para que los flujos de inmigrantes en los vuelos de líneas aéreas por la noche o de mil maneras para que lleguen a la península, pero la situación es la misma. Siguen llegando, nos lo siguen pasando, como es lógico, a la península, porque ellos no pueden hacer nada, que van a hacer los canarios. Y encima saturado de turistas, o sea, es que es un pero si a la península no lo mandan los canarios, ¿eh? No. Lo mandan los gobernatarios de Moncloarios. Que es correcto, pero el problema no es enviarlos a la península, el problema es cómo evitamos que entren en una situación en la que no vas a poder darles ninguna solución de futuro a esta gente. Y además hay zonas de Canarias que parece que es notorio la presencia de inmigrantes sueltos que no saben qué hacer en todo el día. Claro. Porque si hubiera inmigrantes haciendo algo no pasa nada. Pero eso ha sido muy normal. No, el inmigrante, que no, pues si estamos hablando de las personas. Es decir, estamos hablando de que a este señor lo que tienes que evitar a ese inmigrante ilegal es una serie de desgracias que va a tener a la fuerza porque no hay nadie que le pueda dar un futuro más o menos razonable. Está claro hay que buscar la vida. Nos de Canarias nos vamos ahora hasta Mallorca con la encuesta que ha realizado Sigma 2 para el diario El Mundo y que se ha publicado esta misma mañana de lo que puede ocurrir en las islas si hubiese unas elecciones autonómicas. ¿Ganaría el Partido Popular? Lo haría mejorando su resultado con respecto a las del año anterior, que desde aquí no consigo verlo, pero creo que tenemos la cifra incorrecta porque tenemos 2019 es 2023, compañeros. El Partido Socialista, por su parte, entre 16 y 17 escaños y Vox se mantendría en su posición. Por otro lado, hablando del Partido Popular, ya se sabe quiénes son los elegidos de Génova 13, los elegidos de Alberto Núñez Feijóo, para capitanear la ponencia política que los populares van a celebrar en el mes de julio para orquestar un programa de gobierno alternativo al de Pedro Sánchez, Juanma Moreno Bonilla, Alfonso Fernández Mañueco, Alma Ezcurra y también Natalia Chuca serán las 4 personas encargadas de dirigir al partido. Algo que complica también, por otro lado, no solo la ponencia política del Partido Popular, sino también todas las negociaciones que hay en estos momentos abiertas a nivel autonómico para sacar adelante los presupuestos, porque en el Partido Popular siguen conversaciones con Vox para aprobar los presupuestos de Murcia y también de Aragón. En estas últimas horas, en el último pleno de las Cortes de Aragón, el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, parece confesar cuál es el espíritu que ahora mismo hay en el Gobierno, y es que dan por perdidos absolutamente las cuentas públicas autonómicas para este mismo año. De hecho, respondía a una pregunta de Vox que le hacía sobre fiscalidad para una rebaja tributaria, y Roberto Bermúdez de Castro le decía claramente que para que se pudiese hacer esa rebaja tributaria lo que tenía que hacer es primero que se hicieran unos presupuestos, y espera que esos presupuestos lleguen cuanto antes, no el 10 de agosto como ya ocurrió el año pasado. O bien hacemos unos presupuestos de la comunidad que, como parece que va a suceder, este año no va a haber, porque habría presupuesto de la comunidad del año 2025 y los aprobaríamos para el 10 de agosto. Ya nos fastidiamos un 10 de agosto los de Huesca, pues esperamos no fastidiarnos el segundo 10 de agosto, ¿no? Dicho de alguna manera, encima usted y yo que somos de Huesca, pues más todavía. Últimos 10 minutos, nos vamos con Sandro Meco de En Dos Continentes.
programa que hicimos el jueves de En Dos Continentes fue un poco un repaso a lo que había ocurrido con Joe Biden desde que abandonó la Casa Blanca. Y lo cierto es que lo hicimos como si fuéramos detectives, intentando buscar su paradero, intentando conocer noticias del expresidente de los Estados Unidos, pero desde luego que las noticias que esperábamos no eran en absoluto estas. El expresidente de los Estados Unidos confirmó en sus redes sociales que padece un cáncer de próstata con metástasis en el hueso, algo que dice que según los doctores y los expertos es una característica o es una condición que le podría permitir tener un tratamiento un poco más agresivo, sí que es cierto, pero también eficaz. Así que estas son las noticias que nos llegan por parte del expresidente de los Estados Unidos y lo que hemos visto ha sido un apoyo total por parte de la política estadounidense, independientemente de en qué lado estuvieran. El hombre que fue su presidente de 2008 a 2016, Barack Obama, ha lanzado también un mensaje en su cuenta de X diciendo que los pensamientos de Michelle y él están con toda la familia Biden y mandando toda la fuerza posible para toda la familia Biden en esta situación tan complicada. No solo han sido los demócratas, Alba, también hemos tenido a los republicanos. Donald Trump, Marjorie Taylor Greene, algunos de los mayores enemigos de Joe Biden se han querido sumar a este deseo. Vemos aquí, por ejemplo, la publicación de Truth Social del actual presidente de los Estados Unidos, donde asegura que extienden sus mejores y más cálidos deseos a toda la familia, a Jill y también al propio Joe, y le desean una recuperación rápida y exitosa. El expresidente de los Estados Unidos acaba de poner un mensaje en su cuenta de Twitter diciendo, y cito, que el cáncer nos afecta a todos, como tantos de vosotros, Jill y yo hemos aprendido que somos más fuertes en los lugares que más nos rompen. Y ha dado las gracias por ayudarnos a levantar con amor y con apoyo. Esta es la situación actual, lo que sabemos ahora, pero ha habido miles de ciudadanos estadounidenses que se han hecho una pregunta. ¿Desde cuándo sabe la Casa Blanca esto? Porque Newsmax, que es un canal de Estados Unidos, invitó a un urólogo y lo que nos contó ha levantado bastantes ampollas. Es bastante improbable que alguien pueda someterse a revisiones anuales y no noten un aumento del antígeno específico de la próstata en los últimos... Mira, es que estos casos son los que se suelen ver en los hospitales de los veteranos, en los que los pacientes no han tenido revisiones en los últimos 10 años y se presentan en urgencias con un dolor de hueso que acaban descubriendo que es un cáncer de próstata en el hueso. Pero en los tiempos actuales, y encima siendo un expresidente, se pueden ver cánceres de este tipo con 10 años de antelación. Es decir, lo que cuenta él, yo lógicamente en ciencias no estoy tan diestro, pero lo que cuenta es que es bastante normal que esto se produzca de sorpresa si eres un veterano, si eres una persona de avanzada edad que no has tenido revisiones en una década. Si eres un presidente de los Estados Unidos que tienes revisiones todos los años, sí o sí, que esto haya sucedido y no se supiera es de lo más extraño. La periodista preguntaba después al propio urólogo si efectivamente durante ese periodo de tiempo la Casa Blanca lo habría sabido y habría dejado que Biden hiciera campaña y fuera presidente. Bueno, pues lo que dice el urólogo es que como mínimo hay 5 años en los que ese cáncer pasa al estado agresivo en el que está actualmente. Entonces, bueno, ahora mismo es la situación que tenemos. Sí que es verdad que en Internet han sacado también un corte del año 2022 en el que Joe Biden decía, en lo que creíamos que era un despiste, que esa era la razón por la que nosotros tenemos cáncer. Se pensaba que era un error, que había sido uno de los despistes que ha tenido durante toda la presidencia, claro, pero ahora está la duda, así que independientemente de cuál sea el motivo, si la Casa Blanca lo sabía o no, desde luego lo que sí que queremos es sumarnos a estos deseos para desear a Joe Biden la recuperación más temprana posible. No sé si me falla la memoria, ¿es posible que se ocultara algún informe médico del estado de salud de Joe Biden? Y ahí la cuestión, sí. No me falla la memoria. No te falla, no, pero a ver, lo que pasa es que es difícil no darse cuenta de que el PSA sube. Eso es. A no ser que lo hayas tenido siempre muy alto, que también hay gente que lo tiene siempre muy alto. Pero tan difícil es eso como difícil que un médico normal deje a un señor con las posibilidades de que tenga por el PSA alto un cáncer de próstata y no le haga un análisis de la próstata buscando los puntos, las células cancerosas, y que no hagan una revisión ósea, porque es lo que te hacen enseguida, que te detectan la más mínima y pequeñaja célula cancerosa. O sea, no sé qué sería peor,
porque dejarlo, si dices 3 o 4 años sin hacer nada para que no se sepa, pues es condenarlo, porque en fin, en Estados Unidos habrá terapias, hay otros sitios que terapias para esto son ir encargando el funeral, ¿eh? Claro, de hecho, lo que también se comentaba por redes es que sí que es cierto que uno de los medicamentos que están recetados en Estados Unidos producen cierta depresión, cierta abstracción, y decían que incluso los despistes que podíamos haber visto se debían a que Joe Biden podía estar medicado por estas cuestiones. O alguien, o sea, si lo han tenido medicado para el cáncer de próstata y no han intervenido con una terapia más bestia, ahí hay alguien que tiene que ir a la cárcel, ¿eh? Esa es la cuestión. Seguramente. Porque has producido que un señor de un cáncer que es muy poco preocupante cuando lo detectas inicialmente a metástasis en los huesos, que es lo que miran siempre para decir vamos a ver la gravedad. Además el argumento que la gente decía, esto se tiene que saber por el bien del pueblo americano, yo honestamente doy un paso más, no es por el pueblo americano, es por el propio Joe Biden. Claro, esta es la cuestión, que sí, que por supuesto que la ciudadanía tiene que conocer esto, está claro, pero que antes de las luchas de poder, de todas las batallas y demás, están las personas, y que esto, por el propio Biden, se tenía que saber. En fin, Sandro, de esto y mucho más nos vas a hablar esta noche en Dos Continentes. Sí, porque después del fiasco de Eurovisión que nos hemos pegado, voy a hacer un Eurovisión propio con todas las elecciones que hemos tenido en Europa este fin de semana y también, si me da tiempo... El tuyo será un Contivisión. Me gusta muchísimo, sí, Contivisión, me encanta. Firmado. Nos vemos esta noche, Sandra. Por cierto, más asuntos. El último ya, que nos queda muy poquito tiempo, 2-3 minutos, si no me equivoco, porque ese reloj no lo tengo muy claro. Entonces, 2 minutos. Me da tiempo a contarles cuál es el informe cartográfico que se ha incorporado al sumario de la causa que se está siguiendo en estos momentos en el juzgado de instrucción número 7 de Paiporta, que se está investigando la actuación frente a la riada de la Dana del pasado mes de octubre. Se ha realizado por parte de diversos expertos con la colaboración del Ayuntamiento de Paiporta y permite ver en el mismo, es interactivo, cómo afectó esa riada calle a calle en el municipio, que fue además uno de los más perjudicados de la llamada zona cero. Consideran ese informe que se ha presentado que la riada llegó incluso a los 3 metros en Paiporta. Por cierto, de Paiporta es el vídeo que van a ver en sus pantallas, el vídeo que publicó el Ayuntamiento. El Ayuntamiento publicó estas imágenes que precisamente ya se ven como el barranco ya estaba desbordado mucho antes de que la Confederación Hidrográfica del Júcar enviara un correo electrónico informando de la crecida del barranco del Pollo. Por otro lado, esta mañana hemos conocido que la Audiencia de Valencia ha avalado todas y cada una de las decisiones judiciales que está tomando en estos mismos momentos. Esa juez de Paiporta desestima varios recursos, 4 exactamente, dicta 4 autos que desestima varios recursos y rechaza precisamente la imputación de la delegada del Gobierno. No hay tiempo para más. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña. También a todos ustedes por sintonizarnos. Les deseo que pasen un feliz lunes y hasta mañana. Por lo demás, ya saben que pueden seguir informados a través de todas nuestras redes sociales y, por supuesto, como no, a través del canal de Telegram de Julio Ariza del Toro, que está contando información interesantísima. Para lo demás, los mejores momentos no solo de este programa, sino también del resto de programas que conforman esta casa. Que tengan un feliz lunes. Adiós.